Suscríbete a la Panterita. ¿Qué tanto necesitas? La solución está en Pluscar. Aquí encontrás ese repuesto que necesitas con calidad internacional. Además de neumáticos, lubricantes, baterías, herramientas y generadores al mejor precio del país. Visítanos en nuestras sucursales o haz tu pedido en la sucursal digital al 0983-788-250 y vamos hasta vos. Pluscar Repuestos. Soluciones para todo lo que buscas. www.pluscar.com.py. Bueno, señores, nos vamos. Ya viene Arturo Rubín. Hasta mañana. Chao, chao. Adiós. Los Ángeles. You are too hot. Hasta aquí, el que avisa no traiciona. Seguimos con Arturo Máximo Rubín y Fútbol a lo Grande. Este programa fue presentado por Itaú, hecho para vos. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Para cada dolor hay un quitadol. Eyopui Supé Quitadol. Personal Flow, conexión adentro, conexión afuera, conexión total. Agua de la Costa, proba Agua de la Costa, mejor hidratación sin calorías. Taiga, te lleva a donde querés llegar. Shell Helix, pedí Shell Helix. Punto Pharma, cuidamos tu salud y belleza. Comes y par, tu mejor opción. Sé americana. Federal, experto en pasta. Desde Asunción, capital de Paraguay, Monumental, AM 1080, Radio Futuro. Llegamos a todo el país con la red satelital Monumental. Radio Encarnación de Encarnación, Radio 107.9 de Ciudad del Este, Radio Norte de San Pedro, Radio Progreso de Santa Rita, Radio Primavera de Concepción, Radio Canindeyú de Salto del Guairá, Radio Arandú de J. Eulogio Estigarribia, Radio Alto Paraguay de Carmelo Peralta, Radio Ñuberá de Capitán Vado. Llegamos a todo el país con la red satelital Monumental. Desde este momento, Monumental 1080 AM presenta Fútbol a lo Grande con Arturo Máximo Rubín, Denis Caniza, Jorge Sosa, Víctor Villalba y Francisco López. Todo lo que hay que saber del deporte rey con el equipo deportivo más escuchado del país. Ahora por Monumental 1080 AM comienza Fútbol a lo Grande. Buen día, ¿qué tal, Denis Caniza? Buen día para todos. ¿Qué tal, Víctor? ¿Qué tal? Buen día. Buenos días, señor, saludo para todos. Lo de Libertad que más se resiente con lastimado. Lo de Vareiro, la intervención. Así Sí. que cuando retornó ya no es el mismo. No, ya no fue el mismo. Tenés Tito Villalba, que andaba muy bien en el momento de su lesión. Qué pena que el médico nos explique qué tiene. Y Martínez, Héctor Martínez. Hugo Martínez. Hugo Martínez, que es un excelente volante central. Sí, otro que hace tiempo no aparece, Cristian Riveros. Que no- Pero de lesiones, Y hace tiempo está en recuperación, por lo menos había estado al comienzo, ahora no sabemos si es que sigue o ya pero no es no es por considerado. informe médico, Por eso. no sabemos, queríamos hablar con el doctor Ditore. Y está el doctor Rubén Ditore. ¿Cómo te va, doctor? ¿Qué tal, Arturo? ¿Cómo te va? Bien, doctor Rubén Ditore, estamos hablando de la ausencia en libertad, las lesiones de libertad. Vimos la foto de un médico paraguayo que lo intervino en el Sirio libanés al demonio Vareiro tras la intervención. ¿Cómo está él? Bien está. Yo hablé con él anoche. Hoy, esta mañana ya se movilizó un poquito. Está dentro de los parámetros que de su juego operatorio están perfectos. Bueno, este caso, ¿y cuándo viene? ¿Cuándo vuelve? Tengo entendido que si no viene hoy es mañana, ya está volviendo. Bueno, el caso del demonio Vareiro. ¿Cómo está Tito Villalba, doctor Ditore? Tito se está recuperando de una lesión que tuvo en el tendón de la planta del pie. En su partido allá en Mallorquín todavía no está en condiciones de practicar en forma normal el fútbol, ¿verdad? Hablamos del demonio Vareiro nuevamente intervenido, el caso de Tito Villalba que anda muy bien, que se lastimó, fue en Mallorquín. En Mallorquín, sí, en el partido contra el General Caballero. Martínez, Hugo, el central, el volante. Volante, y el Subito sigue su recuperación, está en su etapa final ya. Calculamos que estará empezando a hacer fútbol en fines de septiembre. Calculamos que por ahí estará. ¿Y qué pasa con Cristian Rivero, doctor Ditore?
Cristian Rivero resintió una lesión lumbar, ¿verdad? Una molestia en la cintura, como parecía una hernia, un dolor así de tipo de lumbar, ¿verdad? Y de eso no, hasta el momento, hizo todo su proceso, da la impresión de que iba a estar recuperado ya, empezó a hacer un poco de fútbol y resintió un poquito otra vez, entonces se lo está manejando con estos cuidados, ¿verdad? Con el cuerpo médico. Hablamos de ausencia importante en Libertad, pero bueno, hay buena plantilla para poder sacar el problema, ¿no? Sí, por suerte sí, pero realmente el equipo se resiente porque son jugadores importantes, ¿verdad? Importantes dentro de la estructura. Pero sí, hay por suerte un buen plantel y los que lo reemplazan en este momento lo están haciendo en muy buena forma y eso nos permite estar peleando el campeonato. Peleando campeonato ahora con Nacional el domingo. Sí, un partido muy duro. Ahora vienen una seguidilla de partidos complicados, ¿verdad? Tenemos Nacional ahora, creo que después Cerro. Entre medio por el camino va a estar seguramente la Copa Paraguay que tenemos que jugar con Olimpia. O sea, realmente vienen compromisos muy interesantes. Doctor, y el tema del 31 de agosto, ¿cómo se hace el tema de Paraguay contra México con jugadores convocados de Libertad? Y vamos a ver, porque hasta el momento lo que hay son se hizo una convocatoria parcial. Yo creo que eso se va a ir depurando, el cuerpo técnico va a ir viendo quiénes son los que realmente quedan y bueno, ahí veremos qué es lo que se puede hacer, ¿verdad? ¿Y qué se va a hacer, doctor? Y no sé, vamos a ver quiénes son los que quedan convocados, si se posterga algún partido o no, dependiendo, no tenemos todavía los parámetros. Lo que se hizo es una convocatoria parcial de 30 jugadores, pero tengo entendido que Guillermo va a llevar, creo que 22 o 20 jugadores máximo. Y a eso hay que sumado ya lo que van a estar de la liga de la MLS y los que están, creo que algunos que están jugando en México, que están por ahí cerca, son los que van a ser convocados. Doctor Rubén Víctor Enciso, ¿ya cobraron los 10 millones y más? Sí, ya. Está todo finiquitado. Han cumplido realmente como se tenía que hacer y está todo perfecto. Más de 10 millones de dólares para Libertad, doctor, ¿eh? Sí, bueno, en el bruto sí, pero después hay comisiones, partes que son para el jugador, gastos, pero sí quedó muy buen dinero. Con el propio Sebastián Ferreira estamos hablando de cifras altas en transferencias. Realmente este año batimos un récord, fue un semestre realmente bueno desde el punto de vista deportivo porque conseguimos el campeonato, anduvimos relativamente bien en la Copa, queríamos llegar más lejos, pero después hicimos 2 transferencias de jugadores realmente importantes y eso le dio un respiro a la arca del club, ¿verdad? Bueno, pero estamos hablando de muy buen dinero, doctor Vitoria, para Libertad, ¿eh? Sí, para Libertad y para cualquier equipo son números que realmente tenemos que tratar de mantenerlos acá en el fútbol paraguayo para que realmente así también los clubes puedan mantenerse y brindarle a sus jugadores infraestructura que necesitan para poder formarse y poder competir con altura en el extranjero, ¿verdad? ¿Oferta ahora no hay? Oferta ahora no hay nada. Pero vendrá el caso de Diego Gómez, por ejemplo. Y puede ser, ¿verdad? Vamos a esperar que termine el campeonato, ver cuando se abran las ventanas de pase, que son donde empiezan los sondeos, y ahí se verá, ¿verdad? Él está teniendo un rendimiento muy alto. Yo creo que es un jugador que en poco tiempo también va a tener la posibilidad de ser transferido y bueno, Libertad nunca va a truncar eso, al contrario, lo que nosotros hacemos es nada más que precautelar para que
los lugares donde vayan sean realmente lugares donde ellos van a tener un desarrollo, un progreso no solamente económico sino también futbolístico, ¿verdad? Y bueno, y eso es lo que buscamos un poquito, la seriedad, la seriedad en las transferencias, que el jugador cobre lo que tenga que cobrar, y bueno, llegado el momento seguramente se analiza cada caso en particular y ahí se ve qué es lo que se puede hacer. Bueno, doctor, las aspiraciones de Libertad va para el bicampeonato. Eso está en la mente de ustedes. Tienen Copa Paraguay con Olimpia 22, 23 de agosto. Te pregunto, si tuviese que ver Cerro u Olimpia, ¿cuál es el rival más peligroso de Libertad? No se puede. Cualquiera de los dos son equipos muy grandes, fuertes, son equipos con los cuales hemos entablado una rivalidad deportiva muy grande en los últimos años y se han transformado prácticamente en clásicos. Si bien a lo mejor no son clásicos desde el punto de vista de tener mucha cantidad de gente, son clásicos que futbolísticamente siempre han traído muy buenos partidos. ¿A cuál de los dos no quisiera tener como rival ahora, Libertad u Olimpia, en una definición por título? Cerro u Olimpia. ¿A cuál no? ¿Cuál no es? Y ahora no, cualquiera de los dos. Ya hemos jugado con Olimpia, ahora tenemos que jugar con Cerro Porteño. No hay una preferencia, ¿verdad? El que viene tenemos que analizarlo, todos van a ser difíciles. El partido ahora con Nacional va a ser complicadísimo. El partido pasado con Sol de América fue difícil. Si bien uno mira el marcador y dice 4-1, parece que hay una superioridad demasiado grande. Sin embargo, recién pudimos destrabar el partido en el segundo tiempo, al final del segundo tiempo. Por eso te digo, todos van a ser difíciles porque todos están peleando por algo. Bueno, doctor Víctor, hay que esperar la fecha de Olimpia Libertad Copa Paraguay, ¿eh? Sí, vamos a ver cuándo se programa eso y bueno, ahí estaremos jugando. 22, 23 de agosto tenemos los informes. 22, 23 de agosto se jugaría ese partido. Y puede ser. Esto creo que hoy no sé si hoy se reunía la divisional, nosotros tuvimos ayer reunión del comité ejecutivo. No se tocó eso, ¿verdad? Pero de hecho no se toca en el comité ejecutivo, es una cuestión que la divisional es la que arma estos y programa los partidos. ¿De qué se habló ayer en el comité ejecutivo? ¿Cuál fue el tema de fondo? Informes generales, informes de los presidentes, del presidente, la actuación del fútbol femenino, el desarrollo que estamos haciendo de las obras allá en el Carpen, o sea, una serie de puntos nada más que administrativos, ¿verdad?, en el manejo del fútbol. Se le dijo a Robert si sí o no, se le preguntó a Robert Harrison ayer en la entrevista en Nacional, decía que todavía tenía dudas. ¿Vos qué pensás, doctor Vittori? ¿Continúa como presidente? Sí, claro que sí, tiene que continuar. No, para Libertad institucionalmente, independiente de tu posición, para Libertad tiene que continuar Robert Harrison. Sí, así mismo. Chao, doctor Vittori, gracias. Chao, Arturo. Adiós, un gusto. Gracias, doctor Vittori. Doctor Vittori, presidente de Libertad. La Agrícola Sare Seguros Generales, seriedad en seguros Avenida Mariscal López 5377, teléfono 609-509 en Asunción y sucursales, en Ciudad del Este, Encarnación, Hernandarias, Catuete y San Cristóbal. La Agrícola Sare Seguros Generales. Que ningún dolor arruine tu día. Quitadol, la marca más recordada de Paraguay, y Yopuishupe Quitadol. Desde EMS Inmobiliaria cumplimos tu sueño y hacemos crecer tu inversión, ahora con nuevo lanzamiento en Pedro Juan Caballero. Podés adquirir tu lote propio en la urbanización Terrazas de la Mambay 2 y 3, con cuotas desde 254.000 guaraníes. Seguinos en redes como @EMSA Paraguay. EMS Inmobiliaria, contigo desde 1994. Ahora Chevrolet con sus modelos Joy Sedan, New Onix y New Onix Sedan tienen precios súper accesibles. Visita tu concesionaria más cercana o ingresa a chevrolet.delasovera.com.py. De La Sobera, amamos tu Chevrolet. ¿Cuándo viaja la selección? El domingo 28 a la madrugada está en principio marcado. Estamos el hablando viaje. sábado, amaneciendo domingo. Exactamente, en las primeras horas del domingo está viajando la selección.
La alternativa que seguramente presumo que van a plantear en la divisional es que los que tengan muchos convocados jueguen viernes y sábado. Esa fecha en cuestión, que es la fecha 8, que tiene, por ejemplo, como partido atractivo Libertad Guaraní, General Caballero de Mallorquín, Cerro y Olimpia Resistencia. Me refiero a los 3 clubes que tienen muchos convocados. Por ahí esa puede ser la alternativa como para no postergar partidos. Así ellos juegan viernes, sábado, viajan domingo y después regresan. Eso lo dijo en la conferencia Barro Esqueloto, que agradece mucho a los técnicos por la consideración que tienen. Y el propio editor habló y dijo el tema de los jugadores de México y los jugadores de Estados Unidos. Así es, sí, en el tema de la selección nacional. Y dijo Robert Harrison que México juega con jugadores locales del partido. Porque después México enfrenta a Perú, que tiene un nuevo técnico Reynoso. El nuevo técnico Reynoso. El que no podemos hablar con Gustavo Costa, el técnico de Bolivia, para hablar con él. Que sigue trabajando mientras en Palestina. En Palestina hasta noviembre. Que puede para ir a Libertad. Siente, dice Riveros, Villalba. Hugo Martínez. Y ahora Vareiro. Vareiro, mala ausencia de Enciso. Y tiene que tener el resto, ¿eh? Sí. Sí, por ahora viene supliendo bien. Porque tiene 28, 30 jugadores y no resiente mucho. Igual es una pérdida importante para ellos esas bajas, pero comparado a otros equipos no resiente tanto. Como si, por ejemplo, los ejemplos, es cierto, Ver y otro, Morales, por ejemplo, en Cerro, que sí se nota en lo que era en ataque. Y misma situación, un Villalba en otro equipo, pero Libertad como que tiene variantes. Hoy vienen haciendo todos goles, siguen vigente Roque, sigue vigente Tacuara. Melgarejo está en un gran momento, o sea, no se resiente eso. Y si algún problema tuvo en el medio campo ante la falta de Martínez, apareció otro canterano, otro jugador de la casa como es Diego Gómez. O sea, van apareciendo jugadores, si no son de experiencia, juveniles. Sí, eso estamos de acuerdo, con la diferencia que Gómez no es volante central. No. Mixto. Y es más ofensivo, y más moderno. Es más dentro de la etiqueta del volante central es Martínez. Guapo el mitad. Interesantísimo, interesantísimo. Y en Cerro de la reunión, ¿de qué pasó ayer después de Cerro? ¿Por qué es lo que Chiqui Arce se dedica a contestar a las redes sociales? Y ayer, señor, una explicación de por qué después Patiño ya no habló más. ¿Por qué, vio? Porque no gustó su declaración en el primer medio que habló. ¿Qué dijo? ¿A Radio 1? A Radio 1 dijo algo sobre el tema de Jan y compañía. Él le llamó, le dijo, deja nomás ya de hablar. Por eso después apagó su teléfono. Era raro, porque en principio iba a hablar para todos los medios. Tenemos que explicarle qué dijo de Jan, que no le critique más. Que le molesta tantos gestos, le disgusta, que él le puede putear todo lo que quiere, pero que los gestos le disgustan. Aclaró que tiene una buena relación con él, pero que eso no le gusta. Pero no es la primera vez. No es la primera vez. En cancha se ve que ya le hace ademanes y gestos. Y eso le sí, la vez pasada de todo le decían para uno. Cada pelota perdida era... Y no queda bien, Denis Canizao, que sos jugador. No queda bien, Arturo. Te estoy denunciando, claro. Te estoy delatando. Y el que bajó considerablemente es Carrascal. Sí, hoy está lejos de ser un jugador de peso y no marca, porque antes por lo menos generaba juego y disimulaba un poco que no es tan volante de marca. Carrascal. Sí. Totalmente. Hoy es el peor momento. El peor momento. Incluso peor que cuando llegó recién, porque él tardó en adaptarse una rueda, pero así alguna que otra cosa interesante. Hoy intrascendente total. Pero hay algo acá con Carrascal. Firmó contrato y bajó. Sí, le compraron el pase. Y tiene contrato largo. A partir de ahí bajó. Coincidentemente. ¿El pase de Cerro? Sí, le compró al América de Cali. Y bueno, es el caso de Cerro. ¿Y qué más decimos de Cerro? Después de la reunión de Arce. Y hasta aquí, todo en principio... Pero ¿por qué no tenés, Gustavito? Le contesta a las redes sociales. ¿Ayer? Sí. ¿Otra vez? Ese que se pasó esta mañana en el bloque. Contesta a redes sociales. Él le responde a redes sociales. Sí, que, ¿para qué? Que hay mucha gente que no sabe lo que pasa adentro, decía. O sea y después, por eso hablamos de los dos años y medio y los títulos que ganamos, porque muchos están mirando como el presente. O sea, ese es el mensaje que están lanzando. Ganamos 1, 2, 3 títulos. Entonces están recordando eso, de que se habló mucho en la reunión de eso. Por lo menos es que el fútbol es una crueldad terrible. Claro, es el hoy. Presente, ¿no? Cuando te va Pumpido, cuando se fue de Olimpia, fue el título frente a Alianza Lima. Acá tengo. Le tiraban todo gaseosa, el agua mineral, así, y él se fue así, cubriendo el rostro, en la preferencia del Olimpia, cuando pierde con Alianza 1-0. Después de haber ganado la Copa Libertadores de América, le dio derecho a jugar con el Real Madrid, le tira igual nomás, andate nomás. Terrible. En los clubes grandes así, solamente lo que importa el presente, el pasado ya no existe. Pero a los jugadores no le hacen como a los técnicos. No. Sí. Es mucho más contra los técnicos que contra los jugadores. Así es. Así mismo.
El técnico. Llámale para Julio Santos, si puede hablar con nosotros. Julito Santos, por ejemplo, sabía muy bien, cuando le aplaudían, que él no levantaba la cabeza. Ya hablamos del tema. Que ahora, porque el más jugador cuestionado en Cerro de la casa fue Julio Santos. Y él sabía que y fue figura en el 2005. 4 o 5. Y entre 2004 y 2005 después se fue a Alemania. Fue la gran figura en Cerro. Era mejor del fútbol paraguayo. Julio Santos 2004-2005. Y ocurre que cuando se va, Cerro tiene un problema de ese tipo con los jugadores que no, de afuera son más benévolos. Aguantan más los extranjeros. Sí, el caso sí. O jugadores paraguayos que no nacieron en Cerro, Alvarenga. No le ven como Pum cuando fue a Olimpia. Carlos Gamarra cuando fue a Olimpia. Le vieron mal. Sí. No tiene mucha paciencia con el de la casa. No tiene. César Ramírez, ídolo. Sí. Porque es de afuera. Dame un ídolo. ¿Qué, Gustavito? ¿Qué hay, Gustavito? Hay muchos hinchas que no saben cómo trabajamos, cómo estamos en el día a día. Muchos hinchas que no saben cómo trabajamos, cómo estamos en el día a día, qué situaciones buscamos corregir, cuál es nuestra manera de comunicación con el plantel. O sea, en relación a mí también hay muchas leyendas urbanas que las veces que perdemos sacan a flote. Entiendo bien que hay mucha gente que no me quiere solamente por ser yo o a veces también por el otro lado por confiar mucho en el trabajo. Siempre se eleva mucho la exigencia y eso nos parece correcto. Lo que nos cabe es seguir trabajando para encontrarle la vuelta. Insisto, si hacemos una evaluación completa, tan mal no estamos. Nosotros fácilmente seguramente somos, en los 2 años y medio de trabajo, no tengo los números, pero somos el de mayor cantidad de puntos, hemos conquistado títulos, hemos promocionado, ya hablamos alguna vez en conferencia de eso. No quiero tampoco insistir mucho porque parece que estoy en el banquillo de acusados y estoy sacando a relucir mi defensa y no, absolutamente no es eso. Y después en lo otro, yo soy institucionalista, quiero el bien del club. El día que se dé esa oportunidad, bueno, ahí ustedes le tienen que consultar a la dirigencia, al presidente especialmente, cuál era la evaluación que hacen, ¿verdad? Es tedioso a veces preguntar algo para que quede como un título, pero uno puede rescatar de esto. ¿En ningún momento pensaste en dejarlo? Y por lo que se nota de lo que has hablado con la directiva, tampoco ellos han pensado en que lo dejes. Es reunirse, revisar y tratar de corregir. No, dejar el club, decís. Sí, claro. No, claro que no. Mira, nosotros en Cerro hemos pasado cosas muy difíciles, muy duras, y nos hemos sabido reponer siempre, ¿verdad? Lo que espero es que cuando, no sé, se encamine, no te puedo decir porque estamos liderando el torneo, ¿verdad? Pero que cuando todo sea pedir de boca de vuelta, que a veces son momentos en el fútbol, también hagan ese reconocimiento, no solamente cuando se cree que todo está mal, ¿verdad? Y igualmente nosotros somos un cuerpo técnico, al menos en el campeonato paraguayo, con mucha experiencia. Tenemos 14 años de dirigir todos juntos y somos los más autocríticos porque constantemente nos estamos exigiendo para intentar ser los mejores en los lugares que dirigimos. Fútbol a lo grande, la fuerza de la marca. Con Pedro Sarabia, sino que nos responde Juan Carlos Galeano. Ocurre que el tema de Cerro, de entre los candidatos, que no lo descarta Nacional por posición hoy, está invicto. Sí. Vos tenés el tema de Cerro, Olimpia y Libertad, y el más débil hoy pesa la punta Cerro. Pesa Cerro, el puntero del campeonato, el que deja más dudas Cerro. Viene 2 actuaciones fallidas en sus 2 últimos partidos. Y golpeó bastante lo del clásico. Más al juego anterior, por sí que ya no fue bueno. El público de Cerro, ¿para qué Chiqui le contesta? ¿Vos crees el público de Cerro? Ayer me mensajaron mucho y sé que están del otro lado, quieren entrar. ¿Qué es lo que quiere el hincha de Cerro? ¿Qué es lo que quiere el público de Cerro? Entrar a opinar de este momento de Cerro. ¿Quiere entrar? Sí. Y le quiere destrozar a Chiqui Archibald. Vos decís, hay que ponerle el micrófono para los jugadores. ¿Vos estás de acuerdo con esto? No. Está molesto, el hincha está molesto con el rendimiento de Cerro propiamente. Pueden disparar contra los jugadores, pero Arce le contesta, dice, hay que estar adentro. Eso se sabe que no puede. Ya pasó con Chiqui, 32.000 le dijeron fuera Chiqui, que dijo Gustavo Florentín que él lloró. Francisco López le defiende al técnico, a Arce, nuestro compañero. Le defiende, sí. Sí.
Porque él tiene más la datos culpa, de que no es todo tema técnico. Yo estoy en un 50-50. Le atribuyo obviamente responsabilidad al técnico, pero hay un bajón considerable de los jugadores. Pero hay un detalle también. Todo técnico no puede ser niñero de un jugador. No, Sí claro. puede poner algunas pautas y algunas cosas, pero no puede ser niñero en algunos. Paso a paso lo Pero que ahí hace tiene fuera que de tomar la decisiones práctica. también. Lo malo es sí que muchas veces, sin Tampoco estar en el permitir. día a día, como dice Arce, que no podemos ver, pero sí que observamos. O sea, si tu plantel en principio alternativo no pudo con Rubio Ñu, que Rubio Ñu únicamente ni a su equipo B le viene ganando en los entrenamientos y viene y te elimina a Cerro. Ahora cambió, hecho se paso Rubio Ñu de técnico. Pablo Caballero, nuevo técnico. Ante el momento complicado que está ¿Dónde viviendo. estaba Pablo antes? Estaba en Fernando La Mora. Pablo Caballero, nuevo técnico de Rubio Ñu. Tan mal que Fernando últimamente está le para está. agarrar Cristaldo, Ernesto Cristaldo. Ernesto Cristaldo. Está para agarrar El Fernando Teto, Lemon. Movida en la intermedia. Y de tan mal que andaba Rubio Ñu, le elimina a Cerro. Y ese es tu equipo alternativo. En principio son los que podían llegar a tomar la titularidad. Y si ya con esa actitud jugaron contra Rubio Ñu, después todo lo que vino después. Bueno, vamos a hacer. Nos contesta Virgilio. Bueno, vamos a hacer lo que dice el niño. ¿Qué es lo que quiere el niño? 618-4700, porque ya están llegando los mensajes al 108010, 0971-1080. ¿Qué es lo que pasa con Cerro, Rubio? El momento de Cerro. Pero no, es para no sacarlo sala acá. Esto no es para que le digan. Claro, que no se es para vaya- poner yo en el banquillo lo acusado a Chique, si no lo si puedo. no, no vaya a ser. El público de Cerro es así. Ayer me mensajearon, me inundaron el WhatsApp de Vamos, mensajes. ¿qué número, niño? 618-4700. Con el debido. Acá no puedo ponerle banco como vos, se ha acusado a Chique que se va. Esa no es la intención. Pasa, el técnico merece el respeto. El tema es Cerro. Sí. Claudio Aquino va a ser suplente. A este ritmo. No va a jugar de titular contra el General Caballero con la Mallorquín. Ahora Guaraní. Perdón, Guaraní. No va a ser contra Guaraní. Ahora limpia con es cierto. No creo que juegue contra Guaraní el titular. Que fue hacia Fernando Velar. Yo creo que El tema es que al no estar Carrizo, Claro, se queda tiene sin uno. generador de juego ahí. Si es que no ¿Para está qué Cerro Aquino. quiere generador de juego así como juega? Si Cerro no juega. Puede jugar por izquierda. Alan, pero Alan no está hoy. Yo creo que Aquino le va a dar ante esa situación. Va a ser con Novelar y con Aquino. Sí. Porque es dentro de lo que tiene la situación de no estar Carrizo, porque Carrizo era el otro que le daba fútbol. Pero A Carrizo no ser estaba- que vuelva a los dos puntas y ponga a Zamudio con Moreno. Que O no Zamudio con que Alfio. no es la mala idea, porque se notó que Zamudio solo no puede. Tiene que ser con Alfio o tiene que ser con Moreno. Bueno, pero no podemos, niños, porque están usando el teléfono ahí. En producción. Y entonces va a ser difícil que puedan entrar o por WhatsApp. ¿Qué número de WhatsApp? 0971-108010. Hay de WhatsApp allí. 0971-108010. Hola Arturo. Sí. Yo creo que a Cerro lo único que le falta ahora mismo es un número 9, punzante, que defina. Después yo creo que está completo porque Cerro llega al área y termina ahí. No tiene ese 9 que pelea, que lucha, tipo Marabel. Y Moreno Martins cortó. Vos, Gustavito, ya tenés que decir pico cerrado, ¿no? Si perdemos, palo. Si ganamos, chupetín. Ah, eso dijo. Hola. Sí. Arturo, Sí. acá el culpable es el DT, él es el que arma el equipo, los jugadores no se le pone y punto nomás ya. Puedo decir que él es muy... Sí, no quiere chocar. Hola. Hola. Sí. Arturo. Sí. Coincido con lo que dijo el oyente anterior. Yo creo que es responsabilidad del cuerpo técnico y también los jugadores. Si al fin y al cabo los jugadores son los que juegan, ¿verdad? Pero ¿a qué juega Cerro la pregunta? Hola. Hola, Sí. Arturo. Sí. Yo creo que Cerro gana 2 o 3 partidos y todos son ídolos otra vez. Olimpia pierde 2 o 3 partidos y van a empezar a atacar la Olimpia, así nomás. Y así es por el fútbol. Pero no sé hasta dónde puede llegar el tema de Cerro. No deja de ser preocupante el tema de Cerro. Es que se salva el Jam. ¿Verdad? Sí. Incluso pidió calma. ¿Quién está en línea, Gustavito? El aire acondicionado, ¿pia? ¿Cuánto es lo que está? -6, veo. No, 21. ¿Vos pero sentís frío? Sí, se siente. ¿Por qué no se baja? Se congela, Gustavito. Yo no puedo. Como vino Hola. bastante acelerado, entonces no estoy sintiendo Hola. pero sí. Vos vivís acelerado, niño. Hola. Hoy pido. Hola. 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 Hola Arturo. Sí. ¿Qué tal? Bien. Tranquilo, no te pongas, no te atendió el tipo, ¿será? ¿Va, No te atendió el otro tipo, digo. ¿Quién? No te entré yo. No ¿Qué? quiero opinar nomás también lo que están opinando por chiquearse. Sí. Para mí creo que es un buen técnico y él entra verticalmente o por el centro, ahí que está Caniza. Caniza, vos sabés bien que no hay gente que tira centro. Y vos como es futbolista, te tienes que tirar centro para que a la defensa y eso
le pueda molestar. Es la Así misma mismo. cosa, a vos no te van a sacar esa pelota que perdió puntito ahí en la parte central. No, vino para Ale Silva, él en vez de cubrir la pelota, vino Ale Silva, le hizo uno y se cayó. A vos no te va a echar eso. No, Pero jamás, aquí no claro. tiene la culpa. Le No. hace falta uno que tira centro, pero no saben tirar centro nomás. Eso nomás es lo que pasa, por eso no tiran. Y tiene razón, tiene Sí. razón. Y le falta los centros para los delanteros. A la puta, vamos. Y no otra tiran vez. centro. Estoy, vos sabés que yo virá la leca, será. Y tiene razón muchacho el me va a oyente. matar. Ahí viene otra, abre la puerta. ¿Qué es lo que quiere, será? Rodrigo, si yo me llego a resfriar, te rompo, te liquido, ¿eh? Sentate vos acá. Sentate ahí, Gustavito. No, oye, me extraña. ¿Qué pasó? Hace 3 meses que dije, Cerro no tira centro y ahora Mm. sí tenés razón al oyente. Y una de las tantas cosas que le falta a Cerro Porteño. Le falta mucho a Cerro Porteño. Y es uno de, le falta Sentate, tirar po, centro por los Gustavito. costados. Bueno, sentate, vos. No, pero la voz no me ayuda mucho. ¿Qué tal está la voz, Gustavito? cantado. ¿Cómo anda? Vos sos cantante, Hola, sos. Víctor, hola, niño. ¿Qué era que te Hola, pasó, Gustavito? Arturo. ¿Qué era que No, te no, pasó? no, 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 Y no me venga, morfé- de Me morfé solito una boga. Ya está, no me interesa Y eso. por ende me Otro apuré. día, ¿qué es lo que Y pone? No, se me- Martín, ya no vamos a hacerlo. Y por lo visto que no, Arturo. Estamos en el Instagram Arturo M. Rubín, Instagram Baillo Arturo M. Rubín, Arturo M. Rubín. Gustavito, ¿qué hace acá? Primero, ¿qué hace acá? Y vine a poner el aire porque realmente hace frío acá. ¿Hace frío? Sí. Hace frío. Yo le dije a Rodrigo, yo me llego a enfermar y te corto con teja. Después, Pero ustedes vieron lo que yo vi en el último partido. bueno, ¿qué es lo que voy? En el reino del revés de Chiqui. ¿Qué Le paliza? sacó el alimentador, metió 2 delanteros. Le y está no tenía enseñando quien tirar periodismo centro. al niño, a Denny y a... Tan perdido y que a estuvo Vin. Chiqui. Dígame, no, estuvo perdido que Chiqui. Sí, al igual que el equipo. Al Cambió igual que- mal en el segundo tiempo y su equipo Se nunca enredó, se acomodó. se enredó Sí. solo. Así como el equipo se o se enredó, le se terminó enredó su con los repertorio o no tiene opción B o el equipo ya no le responde. Y ¿Qué no es lo que responde pasa? la idea Todo un matriz. poco, ¿eh? Y buscó la vuelta y no hubo caso. Arregló seguido, cerré los ojos, pestañé y le di a Moreno tirar los centros. Más Dios, ahí Vos yo. pestañeaste con Moreno, ¿no? No, y mire, estaba mirando el partido de Arturo y le di a Moreno tirar. ¿Y su jugador? ¿Su jugador? Aquí no. No. Aquí no pasa naranja con aquí. No. ¿Y por qué Pensé vos- que era un jugador Pero, diferente. ¿por qué le soltaste Yo la te mano avisé, aquel yo te día? avisé, Denis. Porque creo que no va a mejorar. Así como yo le veo, entonces insistir con él sería ¿Por medio... qué no va a mejorar? Yo no soy caprichoso, no soy terco. Entonces le suelto la mano. ¿Y qué quiere No decir? sé, ya no sé. Rápido. Rápido. Le mira a él. No, Y le mira. a otra persona para mí que va el sé. mensaje. No sé. No a mí. No, yo le voy a bancar. No, ¿A no, quién? Y a Ah, Moreno ¿cómo? no tiene absolutamente la culpa de nada. Él, Vamos, ¿hace cuánto pionero? él se tiene que dar cuenta que no es su lugar cerro e irse, rescindir contrato a fin de año. Moreno, rescindir tu contrato. Lo que pasa es que hay muchos jugadores que les falta actitud en el equipo. Y es lamentable decir eso, pero hay unos cuantos que entran sin actitud. No Y quiero lo decir- primero que se pide a un jugador es la actitud. No quiero decir que Cerro le queda chico, pero ¿Eh? no es su lugar en el mundo. Que no quiero decir que Cerro le queda. Cerro le queda chico. No, lo que quiero decir, no quiero decir eso. ¿Y qué es lo que está ¿Aquí a diciendo? Moreno? A Moreno, pero no es su lugar en el mundo. ¿Qué es lo que pasa, niño? No sé si pasa por el club propiamente, sino el funcionamiento del equipo. Si no mejora No, sustancialmente, parece es como que cierto el lo club que le queda dice. aquí. ¿Qué es lo que No es el el equipo, Y si no sino mejora él. sustancialmente el equipo Cerro Porteño, Moreno Martín, ¿qué va a Y hacer él ahí? también Pierde tiene que mejorar. prestigio, ¿no? Pero él Un también jugador tiene de- que 50-50 mejorar. tiene que hacer lo suyo Es que también. parece que No, es pero- culpa de Cerro que él no no, pueda parar una defender- pelota. No es para defender a no. Moreno Martín, pero realmente el ¿Sabes equipo cuándo no... me voy a callar, Víctor? Ya, toda la razón. Cuando tengas 7, 8 partidos de seguido y que juegue, que lo aguante. Pero Y que el ¿qué equipo más? juegue ¿Qué bien. más El equipo necesitamos, juegue bien. Gustavito? Gustavito. Tuvo El equipo chance, juegue para- tuvo Ahí está. 3 en El Ciudad equipo del juegue Este, bien. tuvo Juega 3 en Copa para- Paraguay, falló todas, no estuvo ni cerca de definir en esa jugada. Pero, La vez pasada Víctor, le pasaban al pie, no agarraba, le pasaban al costadito, no se Pero movía. fallar, que parar pelota no es fallar. Pero y no puede ser que un jugador de su jerarquía no pueda parar una pelota, no puede aguantar, no puede Lo devolver. de Moreno es una historia repetida. Acá tenés. Pero estoy Carrasco. equivocado, mi Arturo. Espera. Están equivocados, mi Pero Arturo. no es solo Moreno. Soltarla la No mano es a solo Moreno. Moreno. No, yo lo Pero banco. va, Lo banco, Alexis Duarte comienza a bajar. La vez pasada jugó muy mal. No, pero ya Muy comienza. bien, sí. Comienza a hacer faltas que no son cobrables para los árbitros, pero los hace. No son Dije, cobrables. no me escuchaba Arturo. Ah, Yo dije la otra vez, Valls se empezó a contaminar con el tiqui-tiqui de Chiqui, dije. Estoy hablando ahora de Duarte. Y ahora Duarte. Se están Carrascal por contaminando. debajo, Aquino debajo. Beto Espínola. Alan Rodríguez perdió el puesto. Espinola hace rato también que viene abajo. Espínola no Centro, marca no, nada. Pues no, todo es el nomás mundo que se hay que pasea. mirarle a Moreno. A Romero no lo pone más. No, ya no. Antonio Galeano desapareció. Pirita Mota. ¿Qué? No, y Moreno fue el Flojísimo. Jesucristo de Cerro. ¿Qué? Moreno el Jesucristo de Cerro. Porque él pagaba por los pecadores, pues.
A Moreno nomás. Puede ser. Mira, Jesucristo ahora mismo es la cruz de Cerro porque le lleva a cuesta, porque no le sirve nada. No es Jesucristo, es la cruz de Cerro encima, porque semejante cruz tiene encima y no se puede sacar encima. O sea, ninguna bendición no le da hasta ahora. ¿Sabes cuántos clavos que vino no estaba funcionando? Él era en Moreno, hermano. Pero él es el jugador del cual se esperaba. Suspendemos a Arturo, el Instagram, Arturo Merubín en directo, y vamos a atender por el teléfono. Ya me voy otra vez. Te vas otra vez. O para llevar ese bloque. ¿Cómo? O para llevar ese bloque. ¿Qué dice? Cure patada. Ya terminó su bloque. Cure patada. ¿Qué es lo que es? Cortito. ¿Qué es lo que es cure patada? Su bloque. Cortito. Sí. Como tiene las patas cortas. ¿Y qué te condecore? Una hora. ¿Cómo estamos? Para hablar de Moreno Martín. Por favor, disculpame. 618 4700. ¿Qué va a andar con cure? ¿Cómo dice? Cure patada. ¿Vos escuchaste alguna de cure patada? Sí, alguna vez. Sí. ¿Y qué es lo que es cure patada? No, y cortito, porque él tiene las patas cortas el cerdo. Y ya atrás por un café, por favor, a la señora, si no se pasa en gimnasio, ¿ok? Ya volvemos. Día Pechugón el domingo 21 de agosto. Por la compra de 2 pollos al espiedo de tu pollería o roticería preferida te podrás llevar un bolso térmico de regalo. Pechugón deliciosamente natural. Hoy, como todos los días, la Pilsen que sale de Pané llega a tu bodega en cuestión de horas, conservando intactos todo su aroma y sabor. Viste cuando compras pan del día. Asimismo, Pilsen, recién hecha desde 1912. Wilmar SRL Electrodomésticos, Muebles, Joyas y Perfumes únicos, 2 locales, Casa Central, Eusebellana Casi, RI 2 de Mayo, Asunción y sucursal en Lambaré, Avenida Cacique, Lambaré, Casi, Panchito López, teléfono 607-731 y WhatsApp 0981-543-543, Wilmar SRL. ¿Quién está en línea? Hola. Hola, quiero mandarte sí. con Denis Cañiza. Denis Caniza, no, él no es Cañiza, él es Caniza, repetí conmigo. Denis Caniza. Brillante, Caniza. ¿Te escucha, Denis? Mi querido oyente. ¿Qué tal, Recomán? Bien, gracias a Dios, todo bien. 2 consultas, hermano. Una, ¿te parece chiquearse cerco? ¿Y la otra? Te respondo enseguida. ¿Será que vamos a ver la remera fuera, chiqui? Y la verdad que tiene, no sé si es terco, pero tiene su grado de culpabilidad en el equipo, ¿verdad? Y no sé si va a volver, eso depende ya de la hinchada de Cerro. Hola. Hola, Arturo. Sí. Quería hablar con el Recordman. Sí, te escucha Denis Caniza, el Recordman. Te escucho. Hola, Denis, ¿cómo te va? Bien. Denis, una consulta. ¿Cómo se cambia el chip de la motivación? Ahora, por ejemplo, pasa con Cerro. Sí. Entonces, es cambiar de técnico, el técnico no le sabe llegar a los jugadores, o ¿cómo se cambia eso? Porque te digo, hasta yo partido te juego a full, ¿verdad? Quiero ganar siempre. Pero la motivación de los jugadores de Cerro últimamente entran cansinos, con la cabeza baja, no quieren jugar y no sé si es problema del técnico que no les llega o qué. Alzar la voz, yo creo que hay que entrar de otra manera a los jugadores. Si no entienden por las buenas, hay que ir por las malas. Intimarlo ya. Claro. Tirasoles. Sí, no es perfil de Chiqui hoy, Hola. Hola, comandante. Sí. Comandante, una cosita. Para mí, Chiqui es el mejor técnico del fútbol paraguayo. Pero, como dice Caniza, tiene que poner con manopla. Se nota que los jugadores no sienten la camiseta. Bueno, es lo que dice la falta de pertenencia. Hola. Hola. Sí. Sí. Arturo. José. Sí, te escuchamos. Arturo, quiero hablar con Denis. Sí, te escucha, Denis. Te escucho. ¿Cómo está, señor? Denis. Sí. El programa es de 11:30 a 2 de la tarde, ¿verdad? Sí. Desde la semana pasada es el problema de Cerro. 1 minuto yo no le puedo dedicar a otro club. Y va a decir Denis Caniza eso. ¿Vos querés que haya anarquía? Eso va a decidir Denis Caniza. Eso decide el comité ejecutivo. Eso decide el comité ejecutivo de fútbol a lo grande. Yo no resuelvo nada, resuelve el comité. ¿Cómo? Yo no resuelvo nada, resuelve el comité. Hola. Sí. Arturo, otra cosa yo quería decir. ¿Ustedes no ven la actitud, por ejemplo, de Alfio Viejo? Alfio Viejo parece que entra y juega un partido de barrio
corre, si no alcanza la pelota, tranquilo. Vos no le das al tipo que ni se fastidia porque le dan un mal pase. Esta vez entra porque tiene que cumplir contrato nomás. No, ahí hay un contagio de responsabilidad. Es lo que yo dije ayer. Si vos no te preocupas, ¿por qué yo me voy a preocupar? Un contagio. Contagio. Si vos tenés decidido, vamos a ser declarados olla. Yo no sé si en Cerro se declaró o. Patiño fue el que llegó hasta la media cancha y compartimos. Se ruborizó y corrió hasta el medio. Después le hicieron callar a Patiño porque delató, confesó cosas que en Cerro vieron mal. Y entonces le dijeron a Patiño, cállate, no vaya a hablar. Porque dijo, se puede decir lo que dijo la emisora colega, entre otros defensores, citó nombres, citó jugadores. Jugadores que está en y baja. eso cayó mal, me dirán no tiene código, pero lo dijo. Hola. Hola. Sí. Hola. Arturo. Sí. Yo considero que hay varios factores negativos demasiado importantes en Cerro, ¿verdad? Últimamente, el equipo completo no juega a nada, es cansino, el técnico tampoco pone esa altitud, entonces todo eso se transmite en la cancha, ¿verdad? Y también los jugadores son poco profesionales, que lo que se ve en la cancha que no tienen un cuidado personal, creo que farrean mucho, porque no puede ser un jugador que gana 30, 50, 80 mil dólares que entra a caminar la cancha, ¿verdad? Bueno, otra cosa, Cerro se repite desde atrás, toca, mía, tuya, andate, le dice a los laterales, no puede sacar fuerte y arriba, ya. La otra vez sacó fuerte el arquero realmente. Sí, hay un pedido del entrenador. Sí, el arquero, pero los centrales no. Habló sobre eso. Sí. Que la idea de Patiño es jugar más frontal o más rápido. Pero, perdón, no lo escuché. Que respeta al entrenador, pero que no es su forma de pensar de Patiño. Dijo eso. O sea, dijo un par de cosas que me parece que por eso recibió el llamado. Y yo pregunto lo de Jam, no eso, y después dijo en un momento también que Lucena, ya. Carrascal y Aquino no están en un 100%. De que sin ellos no están... sacar con la mano ya hasta la media cancha. Es decir, un toque y después ya va al medio. ¿Por qué esa lentitud del traslado cuando sabe que tus mediocampistas no andan? ¿Cómo te vas a encarbichar con la lentitud de Carrascal y de Piri y de Mota, ponerlo? Si vos sabés que van a pasitos lentos. ¿Cómo es Cure patada? ¿Y Cure patada con medio campo de Cerro? Sortea esa media cancha con un pelotón. Patita corta, Cure patada, ¿cómo se dice? Pero vos sabés que la otra vez el arquero tiró larga y el 9 no había 9. ¿Quién te gana la pelota? Claro, justamente. Pobre Zamburio solo. Pero, y ahora, digo nomás. Y entra Moreno y no te peina uno. Peina. Ya es tarde. Hola. Este aire acondicionado me liquidó, será. Hola, yo creo que el problema del Chiqui es que juega sin delantero. Y al Chiqui le falta un poco de la actitud de Chito Ayala. O a Cerro le falta Chito Ayala. Bueno, ok. Hola. Si perdemos, palo. Si ganamos, chupetín. Hola. Dice joven Arturo, te mintieron en la mesa. Puré patada. Te dije cuando comiste chancho y tomaste cerveza y te hizo mal. Señor. Sí. A mí me dice acá el Víctor Villalba y dice que cure patada es porque tiene pata corta. Y cortito. No, señor. Y respetarle al señor, ¿cómo es, señor? Es que él habla de un tema estomacal. Estamos hablando por corriente diferente. Cuando tomás cerveza y comiste chancho y te da mal estómago, es puré patada. Te lo dice un alemán, auf Wiedersehen. Alemán. Un alemán por eso. Es un alemán el oyente. Por eso explica. Es especialista en lo que es cerdo y cerveza. ¿Y de dónde sacó Gustavito patada? Pero no sabe las raíces paraguayas. No se usa nada, Gustavito. Y vos también, y vos. Es lo que dice el señor. Porque yo nunca escuché patada corta, curé patada. Sí, yo ya escuché nada más, no sé qué. Y por otra cosa, por el trago, por lo que comiste y te cayó como la mierda. ¿Qué pasa, Luis? No, Gustavito tiene razón, Arturo. ¿Qué hecho de solidaridad? Hola. No, pero es cierto. Puta, me tienen... Hola, Arturo. Perdón, me salió... Hola.
Hola, Arturo. Vamos a hablar de Curé Patada. Dos cosas. No. Otra cosa. Fútbol. Espera, po. Espera, mi hijo. Curé Patada, Daisha. Te escuchamos. Amigazo, el problema de Cerro es chiquiarse. 4 partidos jugamos con el enemigo de Víctor Villalba, Moreno Martín. Por más que no haga nada, ganamos. Ovelar y Carrizo por el costado. Después volvió la mentira Aquino. Tienen que jugar por el chongo de chiquiarse. Sí o sí. Y segundo, Denis Caniza. Sí. ¿Qué vas a hacer vos si vos sos el arquero y ves que Patiño le pasan entre 3 a 4 como 24 horas? ¿Le vas a putear algo? No le hago tirar flores. Bueno, está. Para ese señor que dice que es por comer mal nomás, quiero enseñarle que curé patada es porque es una patada cortita y también por lo que él dice, no solo por lo que él está expresando. Esto le enseñé gratis nomás a este señor don Arturo. Bueno, está bien, no tenés por qué cobrarle, pero vos compartís, las dos versiones están. Hey, Gustavito, curé patada, yo sí curé patada. Una patada en serio. ¡Hola! ¡Hola! Comandante. Sí. ¿Sabe qué es lo que pasa acá en Cerro Porteño? En Cerro Porteño, para empezar, hay mucho chunguismo, ¿verdad? Y la misma cosa la pasada, no sé quién fue el que dijo que uno de ustedes ahí en la mesa dijeron que Chiqui Arce... Se cortó. Hola. Bueno, ya volvemos. Día Pechugón, el domingo 21 de agosto. Por la compra de 2 pollos al espío de tu pollería, roticería preferida, te podrás llevar un bolso térmico de regalo. Pechugón, deliciosamente natural. Ferro Parecea, con garantía de calidad, llegando a todos los puntos del país. Cuando necesitas material para construcción, recordá Ferro Parecea. Estamos en Avenida Fernando de la Mora, esquina Morquio, sucursal en Artigas, casi Sargento Martínez. Teléfono 227-37 Seguinos en redes. Ferro Parecea, 39 años construyendo contigo. Decidí tranquilidad y fiabilidad. Exigí Impaco, más de 40 años llevando energía al país. Dale un giro a tu vida y convertirte en lo que siempre quisiste ser, un verdadero winner. Con Apostala las victorias se multiplican y ningún sueño parece imposible. Consulta todos los partidos disponibles en www.aposta.la y prepárate para hacer tu mejor versión. Apostala, ganarlo cambia todo. A Fernando Anta, que nos Fernando escucha Anta. siempre, un saludo, mucho cumpliendo años. Está de cumpleaños. Fernando Está en Anta. Buenos Aires, fanático, Sí, siempre envía Fernando. su mensaje. Siempre envía. Muchas felicidades a Fernando Anta. Muchas felicidades. En la Caja Mutual, con un mínimo de 120.000 guaraníes, puedes empezar a ahorrar y proyectar que a los 55 años ya puedas obtener tu jubilación, cualquiera sea tu profesión u oficio. No dudes más, cuanto más joven ingreses, más beneficios tendrás. Para más información, comunicate al 218-4000 o visítanos en redes sociales como Caja Mutual. En Paraguay, Pirelli es el centro del neumático, el centro de servicio más importante del país. Te esperamos en Asunción, Mariano, Ñemby, Ciudad del Este, Encarnación, Coronel Oviedo y Santa Rita. Pirelli es el centro del neumático. Realmente se equivocó el señor. En realidad se dice cuando la carne de cerdo te hace mal, el estómago de repente descompone y se dice, o pudo decir es curé, así se dice. Y el otro es, curé patada y ya. ¿Se entendió? Sí, buena explicación. Y vamos a estar toda la tarde hablando de curé patada. Yo no escuché, es la primera que escucho. ¿Y quién está en línea? Bueno. Hola. Arturo, qué dolor en los huevitos, Arturo, esa gente que te dice que Pachi Carrizo juega por los costados. Yo quiero saber si esa gente ve o no ve fútbol realmente. Bueno, llámale por Gerardo. ¿Dónde está Rodrigo? Llegaron los del Cristo Rey. Se fue. Hola. Arturo. Sí. Coincido con el oyente hace rato que dijo que la mentira tiene que jugar sí o sí. La mentira de Aquino. Tirasoles será. Hola. Comandante, Sí. la gente está muy dividida, comandante, con ambas posturas. La culpa de todo tiene Carte y Marito. Hola. Hola, comandante. Sí. Pateco te saluda. 3 cosas, comandante. Me parece que en Cerro económico del tema es callado. Segundo, qué lindo sería mi club Cerro Porteño y todo Moreno Máquina Olimpia. Y tercero, Ameliano Corazón. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué hacemos?
Hola. El verdadero puré patada es cuando entra Moreno Martín a jugar. Pero yo no sé lo que le pasa a usted, oyente. ¿Y vos qué querés, Gustavito? ¿Qué dice? Que digan lo que quieran, si ya está resignado. Pero no, yo no entiendo qué clase de programa es lo que estamos haciendo. Hola, vos me querés reír. ¿Dónde? Te escucho. Quiero aclarar nomás, comandante, pura patada. Que te quieren decir, ¿no? Porque todo tiro un poco para la gente de Guayna, comandante. Te tiro un poco para la pura patada de gente. Usted ahí no se jugó a Guillén de Aina. Hola. Comandante. Sí. Otra vez la misma cosa. ¿Cuándo nos vamos a escuchar ya otras cosas? Igual. Comandante, el señor se equivocó porque no estamos hablando de la comida y curé patada, es como dice Víctor Villar y Denis. Como dijo Gustavito, ¿no? Él dijo primero, sus pases son de patadas cortas. Fuerte abrazo, Alberto Vera. Mi querido Alberto, un saludo para vos, hijo de nuestro querido Alberto Vera, que está en Ciudad del Este. Hola. Hola, buenas tardes. Sí. Quiero decir dos cosas, nomás, Arturo. En primer lugar, ese tipo que llama y dice que Pachi juega no a la izquierda es un comentario relevante. El segundo, Chiqui es muy buen técnico, pero los jugadores no tienen huevo, no tienen sangre. No quieren jugar los perros, fíjate nomás, un fútbol que güey aburrido, como no corren, no disparan y la mitad se gallo. Bueno, gracias. Enseguida hacer un paréntesis. Alejandro, ¿quién va a hablar? ¿Elígana? Santiago Rodas. ¿Qué tal, Santiago? Anuncia que está acá el colegio Cristo Rey, ¿verdad? Sí, señor. El que vio Titón Sacarelo. ¿Vos sos Alejandro? Cariño a la familia, querido. ¿Huele? Yo soy Santiago Rodas. Mira lo que es la juventud de Ocha. Mira, por lo que... Santiago, acércate al micrófono. Dale. Santiago, bueno, la invitación para dónde. Y después seguimos tema Cerro, tema Olimpia. Santiago, ¿de dónde? De Cristo Rey. Contanos la invitación, Santiago. Bueno, antes que nada, muchísimas gracias por el espacio, al señor Arturo Rubín y a toda la gente que nos está acompañando. Sí. Nosotros somos el Colegio Cristo Rey y queríamos venir a hacer una invitación para nuestro intercolegial. Nuestro intercolegial va a ser este fin de semana y el siguiente. Y realmente nosotros estamos muy emocionados porque va a ser un intercolegial súper innovador, súper deportivo, pero que también innova mucho porque nosotros estamos muy enfocados en también queremos hacer un intercolegial que sea artístico, queremos introducir la robótica y queremos tener un intercolegial que sea cero residuos, puramente ecológica, así también concientizamos mucho sobre ese tema a toda la juventud. ¿Y cómo? ¿El nombre me dijiste? ¿Cómo? ¿Con tu nombre? Santiago Rodas. Disculpame, Santiago, estamos con el tema cero, te pido disculpas. Santiago, ¿cuántos van a participar? ¿Cuántos equipos? ¿Cuántas disciplinas? Dale, muchísimas gracias. Nosotros tenemos 24 colegios privados de la capital. ¿Van a participar 24, Santiago, en este evento? Sí, los 24 colegios con más prestigio, los 24 mejores colegios deportivos, los más fuertes, van a estar todos completos en todas las disciplinas. Tenemos fútbol de campo, que va a ser masculino, femenino, tenemos futsal, tenemos handball, tenemos vóley masculino, femenino, básquet, masculino, femenino también. ¿2 fines de semana? Dos fines de semana, este y el siguiente. Qué bueno. ¿La sede dijiste? La sede es el Colegio Cristo Rey, que está sobre Igatimí y esquina Colón. Sí, conocemos, tradicional. ¿Vos me estás... ¿Cómo yo no voy a conocer Cristo Rey, Santiago? No, ¿Cómo son los chicos de hoy, será? No, disculpame el atrevimiento, por si alguno no sé, si hay un atrevimiento, pero ¿cómo no? ¿En qué consiste, por lo menos lo que Cristo tenemos Rey, un poquito más, esto de robótica, ¿en qué consiste? ¿Qué se hace exactamente allí? O sea, ¿qué compiten o cómo viene la mano? Nosotros vamos a tener el sábado una exposición. Exposición. Sí, con un equipo, ¿verdad? Team Rider se llama, es un equipo profesional de robótica que viene representando en varias competencias a nivel nacional, muy fuerte, muy grande. Nosotros también desde el colegio tenemos una corriente hace un par de años de robótica. Nosotros estamos muy orgullosos porque nuestros compañeros también salieron campeones hace poco del torneo Open Robotics que se celebró en la SND. Hace poco ganaron el primer puesto. Entonces nosotros queremos ir involucrándonos cada vez más en la robótica porque también sentimos que es un poco la competencia del futuro y queremos concientizar mucho sobre eso, ¿verdad? Todo lo que sería mecánica, control, computación, ir generando así más interés hacia eso. Y el sábado vamos a tener una exposición con la gente de Team Riders que nos va a estar apoyando. Lo que es moderno. Sí, por eso. Totalmente. No me faltaba Fernando ahora. No, para porque nada. Porque es la época moderna, pues, Santiago. Claro. Usted puede estar en otro mundo. Robótica y todo. Todo robótica, eso. ¿Cuántos van a participar? Entonces, ¿en cuántas disciplinas deportivas son en total? En total son 8 disciplinas. ¿Y fútbol femenino va a haber? También, por supuesto. Y le van a invitar a las chicas, una de las chicas que participó, ¿no? Para el evento. ¿Estuvieron las chicas que ganó en Colombia?
La Copa América Femenina. Sí. Puede querer alquizar el espectáculo. Sí, de hecho te menciono, Arturo, ¿verdad? Que nosotros queremos tener muchísima presencia y le damos un foco muy importante a lo que serían los Juegos Sudamericanos que se van a estar realizando en nuestra ciudad, ¿verdad? Durante este año. Nosotros le damos un foco muy importante a eso. Vamos a tener una bandera, ¿verdad? Donde van a poder ir a apoyar y dejar su mensaje de apoyo que después se va a llevar a la Secretaría Nacional para que esté ahí en presencia de todos los atletas. También le queremos llamar a un par de ellos porque el viernes tenemos nuestra inauguración, que vengan a estar parte con nosotros, a acompañarnos y también vamos a tener la presencia del presidente del Comité Olímpico, señor Camilo. Bueno, Santiago, ¿qué edad tenés vos? Yo tengo 18 años. ¿Y quiénes te acompañan? Hoy me acompañan Alejandro Zagarello, Relaciones Públicas del Centro de Estudiantes, Sebastián Pedroso, también Relaciones Públicas, y Sebastián Aguilar, que es vocal de último año. Bueno, Santiago, muchísimas gracias, que sea con éxito. Saludo a Titón, tu papá. ¿Alguien quiere hablar o no? ¿Sí puedo mencionar algo más? Sí, lo que quiera. Claro, también que va a ser un espacio, aparte deportivo, va a ser para compartir con toda la familia. Pueden ir padres, madres, los hijos más pequeños, medianos, gente de todas las edades, porque también vamos a tener un patio de comida súper completo con varias marcas. Va a estar, por ejemplo, Pizza Hut, Bernardino, nos van a estar acompañando, ¿verdad? También a Mandau, va a haber Azaí y Ultra Azaí va a estar. Y, o sea, va a haber gusto para toda la gente de todo tipo de marcas que nos van a estar acompañando. Va a estar ambientado súper bien. Y le esperamos a todo el mundo realmente. ¿Cómo andás de aritmética vos? ¿Cómo? Aritmética. Y bien, creo yo que bien. ¿Buen alumno sos? Sí. ¿Seguro? Vos lo ves por representarte. Hago una adivinanza. ¿Le representás al grupo? ¿Te animás o no? Me animo. Bolígrafo, dale un bolígrafo. Ahí. Seguro va que anima, sí, porque yo no voy a fallar, ¿va a fallar vos o Santiago? Santiago, ese papel es mío, no me chupe. ¿No? Acá. Una hoja. Pero poné acá. A ver, ahí está. Vamos, Santi. Dale un papel, poné un número de 3 cifras acá. Yo no voy a ver, andá ya. Pero algo fácil, ¿no? ¿Querés que haga un número de 3 cifras? Pero es que yo, distinto los 3, yo no tengo que ver. Yo no voy a ver. Él es robótica, vos. Vos vas a poner un número de 3 cifras distinto a los 3. Por ejemplo, 3, 9, 1. Ya, entiendo. ¿Ya pusiste? Todavía no. ¿Y hasta qué hora vamos a estar así, Santiago? Elegí 3 números distintos. Ya está. ¿Los 3 distintos? Sí. Bueno, los 3 distintos, yo no veo, Ya están los 3 distintos. Sí, si el último número resultara más... perdón, da vuelta ese número. Esos 3 da vuelta. Ese mismo 3 número va inverso. Tiene que invertir. Hecho. Todo tiene que invertir. Puso 1, 3, 4, 4, 6, 1. Sí, entendí. No lo echemos, todo invierte. Entendido. Es que este Gustavito me da por la... ¿Ya está? Sí, señor. Si el último número es más alto, ponelo al comienzo, si no, no va a poder restar. Ok. ¿Ya está? Sí. Ese último número es menor que el primero. Sí, señor. Decime el primero. 3. Ese comienza con 3. Espera, no me diga todo. Comienza con 3. Yo te voy a adivinar los otros 2 números. Yo tenía un número... No, espera, no está entendiendo, Santiago, me pone nervioso. Yo tenía un número original que No, vos no, fíjate vos, o los chicos, yo no tengo que... Ahí con tu compañero. Pusiste el número de 3 cifras. Invirtió, correcto. Sí. Invirtió. Y me quedo con ese número invertido. ¿El primer número qué es? Y es un 3. Entonces lo que vos escribiste fue 396. No. Entonces restaste mal. ¿Cómo? Mira que es robótica. Le dije. No le dije, todavía no le dijiste que... Restampo. Da vuelta y resta. Agarra su robótica. Me va a matar. Agarra su robótica. Yo pensé que ya dio la vuelta. Ya dio la vuelta, pero no restó. Faltó restar. Restampo. El mismo número que vos pusiste, 3, da la vuelta todo y poner una rayita abajo y restar. Sí, 3 menos. No eche menos. Hace de cuenta que no diga. ¿Qué? Se entendió mal también. Vos lo que entendiste mal. Y no era restar los números. Vos ponés 3 cifras, número de 3 cifras, escribí. Ese mismo número invertí totalmente los 3 números. Poné una rayita abajo y restá. Ahora. Ahora. Sí. ¿Vos estás entendiendo, Denis? No, pero... Poné el número de 3 cifras, 3, 5, 8. Ahí ya entendió. Resta, va a poner 8 arriba primero, porque no va a poder restar. Si el final... ¿Vos ya entendiste? Sí. ¿Y no le querés enseñar a Santiago robótica? Y, por ejemplo, simple, 1, 2, 3 elegiste, da la vuelta, 3, 2, 1. Entonces resta 3, 21 menos 123 y ahí te va a salir el número.
¿Cuánto Y salió? hice eso, pero No, salió. otro día, Santiago. Ha sido un gusto, Santiago. Al conejo Cristo Rey, que sea con éxito, chicos. Dale, Y después te enseño eso. dale, ¿sí? muchísimas Gracias, ya volvemos, ya volvemos. En Paraguay, Pirelli es el centro de neumático, el centro de servicio más importante del país. Te esperamos en Asunción, Mariano Rocalón, Ñembuesia del Este, Encarnación, Corodero Villa y Santa Rita. Pirelli es el centro del neumático. Hoy es día de descuentos reales en Farmacias Catedral, descuentos que van hasta el 50% en productos para el cuidado de la salud, cuidado personal, perfumes y vitaminas con todas las formas de pago. Hace tu pedido al delivery 627-7000 en Farmacias Catedral. Amamos cuidarte. Si querés dinero al instante en efectivo, vení a Casa Rosada. Tenemos 4 locales para brindarte la solución que más te conviene. Teléfono 0981-129-900. Casa Rosada, 100 años de familia, 100 años de servicio. Llegó la maratón Yamna Tupi. Desde hoy hasta el domingo 21 tendrás descuentos increíbles en todos los productos de la marca Yam. Te esperamos en Boyén, esquina Músicos del Chaco, de 7:30 a 18 horas. También podés comprar online las 24 horas en tupi.com.py. Y si ya sos cliente Tupi, tu primera cuota pagás recién a los 30 días. La gente sabe. Probá cerveza artesanal Arturo, una cerveza hecha para vos. Instagram Arturo Lager. Cerámica Itagua, su casa para toda la vida, con los mejores materiales desde el piso hasta el techo, solo de Cerámica Itagua. Ventas al 0982-104-287 y 021-607-151. Encontrarnos en Instagram como @cerámica_Itagua, en la web cerámicaitagua.com.py. No, yo no hice nada, yo estoy mirando acá. Dame nomás Bolívar, le agradecemos mucho la presencia. Saludos a Titón, a todos los chicos, Cristo. Gracias, querido, que está con hecho. Chao, querido. Chao, Adiós, chao. chao. Ya volvemos. Hey, teacher, vos que me la vendés como ciencia exacta, decime cuánto da 0 dividido a 0. Metele púa por lesica. Exclusivo, sin codificar. Para vos, Arquímedes de careta, que usaba letra griega como gamma, alfa y beta. Siempre tenía a mano los ejes cartesianos. Un número complejo se encuentra en el plano. Más por más. Menos por más. Menos. ¿Qué es lo que está buscando vos? No, yo me quedé con la duda. Yo hice la resta de los 3 números ¿El distintos. primero cuánto se salió? Ya en la resta, el primer número de la resta es 2. Entonces vos lo que escribiste, el resultado de tu resta es 297. Sí. ¿Al aire puedo decir? Sí, 297. Y yo no dije sí, por eso no era tan difícil. No, pero acá yo tengo otra prueba, Sí. señor Arturo. Acá tengo otra prueba, así que hacerme la prueba. Hice también ¿Vos cuánto el último? el primero. El primero de la resta es el 1. 198. Correcto. Así mismo. ¿Qué es lo que me mira, Gustavito? No entendió nomás Santiago, me parece. claro, no hizo la resta. Y ya está, otro día mariposa, después volvemos. En Castrol amamos proteger tu vehículo, por eso creamos Castrol Magnatec con moléculas inteligentes que adhieren a tu motor, protegiéndolo por más tiempo. Encontralos en los mejores lubricentros del país. Acordate, usa Castrol Magnatec y anda tranquilo. Pollos Amanecer te provee proteínas y nutrientes con un bajo contenido de grasa, más ricos, más saludables. Pollos Amaneceres Paraguayos Nuestro, producido por Granjeros Campo 9 ICA. Las SUV GAC, tractores, implementos agrícolas, LS Tractor y generadores DLS Power te esperan en el showroom de DLS Motors SA. Conocenos más en dlsmotors.com.py y agenda tu visita. DLS Motors SA. La vida es ahora, ponete Prudence y dale, júgatela, volvete loco. Disfruta, experimenta, ponete Prudence y dale. Preservativos Prudence, más placer para todos. Yo te expliqué mal, Víctor Villalba. Al comienzo sí faltó la parte de la resta. Creo que ahí se perdió un poco. Porque después es simple, o sea... Porque mi señora me dice, explicaste mal. ¿Por qué no me dice? Faltó el tema de la resta. Porque ella me dice, explicaste mal, siempre te equivocas. ¿Cuándo vas a cambiar? ¿Por qué me trata así? ¿Y vos te reís de ni de quién? No. Bueno, listo. Las SUV GAC, tractores, implementos agrícolas, LS Tractor, generadores DLS Power te esperan en el showroom de DLS Motors SA. Conocenos más en dlsmotors.com.py. Recibir flores es sinónimo de sorpresa, alegría y felicidad. Regala amor a personas especiales. Escribinos al 0984-324-633. Ingresa a vimyflores.com. Regala amor, regala Vimay Flores. Volvemos con el tema del Cerro Porteño. No, pero Salavia no contesta. Bruera no habla. Bruera. El 9. ¿Qué otra figura nacional tenemos? Carlos Arrúa. Arrúa sí metió uno de Nacional sería interesante. Santiago Rojas. Santiago Rojas, juega con Libertad. Sí. El arquero. ¿Verdad? Sí. Guaraní no habla nadie. Emilio Dar, que hable de Guaraní. ¿Guaraní con quién juega? Guaraní ante Cerro. Si puede, ya puede hablar de Emilio Dar. ¿Qué implicancia le da al partido? La mala noticia en Guaraní, se lesionó de vuelta Miguel Benítez. Fractura del quinto metatarsiano.
estará más de un mes fuera. Justo él había regresado hace 2 partidos nada más tras una rotura de ligamento y de vuelta a selección. Y más de un mes. Más de un mes. Quinto mes. Falleció el que jugaba en Luqueño. Bienveniste. Omar Bienveniste. Nuestro más. Bueno, podés poner en fútbol a lo grande, niño, y retuitear, por favor. Que decía Gerardo que incluso llegó a estar en la Liga Luqueña de Fútbol. 52 años, ¿verdad? Y uno. Nuestro más sentido, pese más la familia, ¿verdad? Él es luqueño, ¿verdad? Sí, luqueño. El pueblo luqueño está de vuelo, ¿verdad? Mucho tiempo trabajó en formativa. En formativa, luqueño. Ponela, por favor, fútbol a lo grande. En Mundo Constructor encontrá todo para tu baño, cocina, quincho, piscina y todos los espacios de tu obra, cerámicas, sanitarios, plomería, porcelanatos, azulejos, griferías y mucho más. Haz tu pedido al 0994-493-456 y 021-211-099. Mundo Constructor, acompañando tus obras. ¿Quieres una solución a la suba del combustible? Una moto Kenton es la solución con una Kenton. Tienes economía, agilidad en el tráfico y ahorro en el consumo de combustible. Visítanos en nuestras sucursales, escribinos al 0976-101010. Chacomer, respaldo total. Bueno, llamarle a Ricardo Flecha, por favor, se le cantamos la música de Cerro. ¿Qué, Gustavito? Ya paró lo de Cerro, no llama a nadie, se fueron todos. No habilita, lo importante es hablar con protagonistas, no me está hablando las 2 horas y media de Cerro. Pone música de Cerro, Ricardo Flecha Cerrita, le van por Ricardo Flecha. Yo sé hacer goles, yo soy goleador. A la puta, qué pesado este Gustavito será. Qué pasteloso será. No, Moreno Martín, Gustavito. ¿Qué? ¿Y tu jugador se fue ya, Claudio? Aquí no le ha reventado. Aquí no, ya. Sí. Y te voy a decir una cosa más. Cuando tendría que transferir, Cerro hubiera transferido jugadores. Pues sí, el fútbol es así. Cuando si alguien quiere a Claudio Aquino, ¿cómo no? Si alguien quiere Duarte, ¿cómo no? Se pegan todos traumados. Ricardo, ¿cómo te va? ¿Qué tal, Arturo? ¿Cómo estás vos y a toda la audiencia de la radio? El miércoles 24 de agosto se lanza el nuevo proyecto de Ricardo Flecha, Estación Guarania. Contanos por qué Estación Guarania. Contanos en este ciclo tuyo. Contanos, Ricardo. Bueno, Arturo, viste que estamos todos los que amamos la Guarania en esta campaña para que la Guarania sea patrimonio inmaterial de la humanidad. Y estamos instituciones del Estado y sociedad civil trabajando para que eso se haga realidad. Entonces hay que hacer una cantidad de eventos que puedan de alguna manera hacer visible que la Guarania es un género que nos identifica, porque su creador, José Asunción Flores, resumió en la Guarania todo el sentir de todos los paraguayos. Entonces, dentro de esa campaña nosotros hacemos este viaje por las estaciones más importantes desde Asunción hasta Encarnación, por eso se llama Estación Guarania, y empieza en el ferrocarril este 24, entrada gratuita, y te cuento que tenemos 3 invitados esa noche, el dúo Gente en Camino, Ulises Silva y Ana Benítez, que es una cantante que está estudiando en Rusia, y que va a deleitarnos esa noche. O sea, Arturo, va a ser una fiesta donde la Guarania va a ser la figura estelar rutilante juntamente con José Asunción Flores. Vamos a hacer guaranias nuevas y guaranias ya tradicionales. Por eso te estoy pidiendo este pequeño espacio que yo sé que se escucha mucho y que vos me vas a dar esta oportunidad de decirle a la gente que puede ir este miércoles 24 ferrocarril a las 20 horas. Decía entrada libre y gratuita, y es Asunción, Luque, Areguá en 3 etapas. Pirayú. Sí, Asunción, Luque, Areguá, Pirayú, esa es la primera etapa. La segunda etapa después viene Paraguarí, viene Félix Pérez Cardoso, viene Iturbe, viene Yegros, viene Villarrica, Carmen del Paraná y luego Encarnación. Bueno, Ricardo, más adelante con gusto, cuando quieras. Espera un ratito. Su íntima canción por ti, dulce amor. Regalo de amor. Mi sublime oración modulando voy muy dentro del alma. ¿Qué tiene la Guarania en especial, Ricardo? Y que resuma un poco, Arturo, lo que somos nosotros, sobre todo los asuncenos. Vos sabés, y mejor que nadie, porque contigo sí puedo hablar de eso, porque soy un tipo versátil.
en ese sentido, aparte de muchos años en la música y del lado de los músicos. La guarania resume un poco lo que es el sentimiento del asunceno. Vos sabés que el tango, más que de Buenos Aires, más que de Argentina, es de Buenos Aires. Sí. Bueno, la guarania yo creo que es un sello, un ícono de Asunción, porque nació en la Chacarita, ¿verdad? José Asunción Flores, y desarrolló su obra acá en Asunción, ¿verdad? Entonces, para nosotros es un ritmo urbano, pero a la vez es un sentimiento. Resume un poco ese carácter nostálgico del asunceno. Y resume un poco... La nostalgia, disculpame Ricardo, el mensaje, son clásicos. Después lo otro puede estar de moda. Y la moda no le va a ganar al clásico, porque el clásico, no sé si la palabra es eterno. El clásico es el que dura, el que mantiene, Ricardo. Exacto. Es como el buen vino. Sí. A medida que se va añejando, eso va cobrando más forma y gusto en la boca de todos nosotros. Y entonces, nosotros lo que queremos es esa vinculación, Arturo, con las nuevas generaciones, para que las nuevas generaciones toquen, canten y disfruten de la guarania con su lírica actual y con sus sonidos contemporáneos. Ahora, te voy a preguntar, Ricardo, con el debido respeto de los jóvenes o los de hoy. Tiene que mantener su estilo la guarania. No puede cambiarse. Me parece que es tan romanticona, en el buen sentido de la palabra, tan melancólica, tan nostálgica, que no puede, es difícil pueden haber arreglos de otra manera que no fueran los clásicos de la guarania. ¿Es así, Ricardo? Claro, yo creo que sí, porque pierde también la esencia, pero uno puede trabajar dentro del mismo esquema, tratando de que eso sea contemporáneo. Ahora, me parece a mí que ese es el camino para que de alguna manera la gente joven también tome ese género musical y esa expresión musical para expresar lo que ellos sienten, porque es realmente el momento en que les toca vivir a ellos. Tenía prendido a una rama, en el río modula su voz. El 24 arranca Ricardo Flecha, estación Guarania. Tenemos Asunción, Luca, Leguá, Pirayú, comenzando en Asunción el miércoles 24. El que canta guarania debe interpretar cómo se siente la guarania, ¿es así? Claro, pero en líneas generales, Arturo, el intérprete es también un creador, porque de alguna manera el intérprete tiene que, como dice su nombre, interpretar las letras de las canciones para darle el sentimiento que merece un texto y el sentimiento que merece una línea melódica. Y la guarania nos da esas posibilidades, ¿verdad?, de poder interpretar, pasearnos por todos los sentidos y hacer un poco de memoria con lo que nos pasa a nosotros. ¿Cuál es la guarania tuya preferida, Ricardo, la que queda en vos? Y a mí me gusta muchísimo de las viejas, te voy a elegir dos, Nerendape Ayú y Ñemitl, y de las nuevas voy a elegir Soy de la Chacarita, las que son más nuevas, Soy de la Chacarita, o José Trombón, que es una guarania de homenaje a José Asunción Flores. Y de las nuevas, de las nuevitas, Mi País, de Hugo Ferreira, y Carta de Asunción, de un joven compositor, Ángel Molina. Son las guaranías que a mí me gustan muchísimo. Que te acompañe quién y cómo. Vos decís, me gustaría esto, conozco a Alfaela, Gabriel Colmán, jóvenes invitados de cada localidad, ¿verdad? Sí, así mismo. Y algunos diálogos que vamos a tener en algunos lugares sobre esa preocupación que vos tenés. Un encuentro con los jóvenes para hablar sobre eso mismo que vos me acabas de plantear, ¿verdad? Cómo y cómo creemos nosotros que debemos interpretar y cómo debemos entender lo que es el proceso de la guarania. Cultivar. Bueno, Ricardo, lo mejor para vos, y no te podés escapar a tu cerro querido. ¿Cómo le sentís a Cerro hoy? Y está pasando un momento difícil, un momento complicado. Espero, ¿verdad?, que conozco muy bien la entereza que tiene Arce. Yo confío mucho en el trabajo de Chiqui, ¿verdad? Tengo algunas críticas que hacerle, pero las haré en privado. Así es que las haré públicas, ¿verdad? Pero en realidad yo sigo sosteniendo, a pesar de todo, que es el mejor técnico del fútbol paraguayo.
y que a lo mejor se merece estar en la selección en algún momento dado. Esa es mi opinión. Está bien, Ricardo. Terminamos con Cerro, te sabemos tu amor a Cerro, del momento de Cerro. Y cuando quieras, la estación Guarania puede pasar por nuestra estación en Monumental Fútbol a lo grande, cuando lo creas, Ricardo. Muchísimas gracias, un abrazo. Gracias, Arturo. Gracias, Ricardo Flecha. Ricardo Flecha en Fútbol a lo grande Monumental. Érase una vez un lobito bueno al que maltrataban todos los corderos. Había también un príncipe malo, una bruja hermosa y un pirata honrado. Todas esas cosas había una vez, cuando yo soñaba un mundo al revés. Todas esas cosas había una vez, cuando yo soñaba un mundo al revés. Fútbol a lo grande. El fenómeno de la siesta. Pedro, ¿cómo te va? ¿Qué tal, Arturo? ¿Cómo estás? ¿Cómo andás, Pedro? Bien. Aquí acabo de terminar de almorzar y, bueno, en casa. Bueno, Pedro, viene Libertad Nacional, viene en el campeonato, y contanos, ¿qué sensaciones te da Libertad y cómo anda tu equipo? ¿Qué testimonio dejas en lo que viene? Realmente estamos por un buen camino. Realmente los jugadores han hecho este momento importante en el fútbol nacional. Tenemos cada partido, estamos jugando una final. Somos conscientes de que este es el camino a seguir. Lógicamente, la de ganar es la consigna. No podemos repetimos dos veces, pero después empatamos con dos grandes equipos. Se nos fue, por decir de una manera, la victoria el partido pasado, pero bueno, hoy día tuvimos esa posibilidad de volver a jugar y ante un gran rival, sabiendo que uno también tiene grandes recuerdos de haber representado como jugador y como entrenador a su Libertad. Sí. Pedro, con relación a ausencias, lastimados, ¿cómo está Nacional? Realmente tenemos, no la totalidad, tenemos dos chicos nada más que vienen con molestia, pero bien, todos están bien predispuestos a hacer bien las cosas, y bueno, preparándose, porque siempre decimos lo mismo, el que mejor consideramos que esté, siempre arranca. Con relación a Libertad, ¿conoces a Libertad? ¿Sabés lo de Garnero? ¿Qué fútbol vos querés jugando Libertad? ¿Libertad no cambia de formato visitante o local? Sí, ellos tienen una idea de juego ya conocido, pero siempre la calidad y todo lo que refiere a su plantel. Sabemos que hay 5 cambios y ellos sale uno y entra otro mejor. Pero nosotros confiamos en el trabajo nuestro. Tenemos un plantel capacitado para afrontar este tipo de partidos y bueno, lo hemos mostrado siempre ante los grandes rivales. Sí, y tiene el plantel Libertad, y ponerte a pensar en los de experiencia, y a vos qué te da el caso de Rocky Tacuara. Y son jugadores de experiencia y de mucha jerarquía, Arturo. Yo siempre estoy jugando el partido, no se le están dando a nivel de resultado a Libertad, ellos con la jerarquía marcan la diferencia, no solamente ellos, pero como te digo, somos muy respetuosos, pero Nacional cuenta con jugadores con ganas de sobresalir, con ganas de seguir estando ahí arriba, Dios mediante, y bueno, seguro que va a ser un gran partido. Lo último, Pedro, el caso de Sergio Flete, ¿cómo está él? ¿Fue a la reserva? ¿No hubo acuerdo en lo contractual? ¿Cómo anda? ¿Habla con él? Y realmente he tenido hace 2 o 3 días una conversación, bueno, siempre trato de hacerle ver un poquito lo que como entrenador, me meto en la parte económica donde no me corresponde, y ojalá en un tiempo muy corto pueda llegar a un acuerdo con la comisión directiva, si él lo desea, y poder contar de vuelta con su participación, porque es un gran jugador y lo ha mostrado en el último partido que ha jugado. Sí, señor, y con rasgo de entereza dentro de la cancha y buena entrega. Pedro, un saludo al aire, gracias por tu tiempo. Gracias, Arturo. Gracias, Pedro Salavia.
Shell tiene los combustibles más avanzados como la nafta Shell Fórmula Super con aditivos exclusivos y Shell Evolux Diesel, que te ofrece hasta un 8,9% de ahorro en el consumo. Ambos combustibles cuentan con la tecnología Dynaflex que limpian y renuevan tu motor. Carga Shell Fórmula Super o Shell Evolux Diesel. Shell, porque lo que cargas importa. Vino Santa Elena, el más recordado y elegido por los paraguayos, es por 10º año consecutivo Top of Mind. Te acompañan todos tus momentos Santa Elena, elaborados con dedicación desde 1942. Con Asismed, consultas y salir de tu casa con el nuevo servicio de telemedicina. Contacta con un médico de manera inmediata y realiza tus consultas de urgencias, receta electrónica y casos respiratorios. Puedes agendar llamando al 021-288-7000 de 8 a 20 horas. Cuidamos de vos y tu familia. Asismed toda la vida. En Pluscar encontrás soluciones en todos los tamaños y un amplio catálogo de marcas de calidad internacional al mejor precio del país. Visítanos en nuestras sucursales o haz tu pedido al 0983-788-250. Ingresa a pluscar.com.py. Pluscar, repuestos, soluciones para todo lo que buscas. Hola Arturo, saludos para todos. Vos dijo que vos, ¿qué era el señor reglamento? No, Víctor creo que se No, quedó. Denis Caniza. Que le defendía a Chiarse. Sí, que no tiene la culpa. Que no pasa por... No tiene toda la Vamos a ser culpa. repetitivos, no, seamos repetitivos. No tiene toda la culpa. No La tiene. gran culpa la tienen los jugadores, me parece. Él no tiene la culpa. ¿Qué más va a hacer Arce? Entrar a jugar él el partido. ¿Por qué? Pero tiene que contestar. Denis Caniza. ¿Qué va a hacer? ¿Qué? Está, o sea. Está bien. Yo te voy a Es decir tu una opinión, cosa. Francisco. Se respeta. Pero el técnico es el responsable. Directo. Directo, no hay manera. No hay manera. No existe. No existe, no hay. Cuando algo falla, le dice Arce, él es el culpable, no le dicen los jugadores. En redes sociales, Carrascal, Umi Aquino, eso es muy común. Redes sociales disparan por cualquier lado. No tienen los problemas. Un aburridito dice, voy a putear. Sí. Para eso no me sirve. En algunos casos, no en todos. Pero lo de Arce tendría que cambiar. Y le digo, Duarte está bajando y tiene que tener mucha atención. Si baja Duarte y si baja Aquino, bajan dos figuras capitales en Chiqui. Ya está demostrado lo de Aquino. Si baja Duarte, bajan dos figuras capitales. Ya la tuerca se aflojó en el medio. Con Carrascal y con... No, pero Carrascal olvídate. El tema es cómo cambia, porque los que Carrascal, están de olvídate, suplente no olvídate aportan de mucho. Carrascal, puede cambiarle. Ahora va a tener el cambio obligado. Ya no está Pachi. Y sí, pero ¿a quién le va a meter? ¿Y a quién le va a ¿Quién te va a meter? solucionar el problema? ¿Y Ovelar? Y Ovelar, ¿Qué es lo que le a pasa? veces sí, a veces no. Una sí, otra Por eso, no. después No, lo digo, quita pero... a Piri ¿qué Mota, digo? lo ¿Te pone a encerrás, Lucena, pero- no está en su mejor nivel. ¿Te encerrás? No. Lo quita a Bael, lo mete a Alan Rodríguez, no está en su mejor A mí nivel. acá vos me decís, hola Francisco, vos me decís a mí, yo te iba a mirar. Me va a mirar, vaya bache. Y decís, ¿qué es lo que te pasa? Y decía, él te va a mirar y te va a decir, ¿y qué es lo que le pasa? Y tú vas a decir, ¿qué le pasa? Y vas a decir, ¿qué le pasa? Ese es el Roy. Miran pero no hablan. ¿Vos sabías que ayer le cortaron en su declaración a Patiño porque habló? Vino la orden de que no hable más. Esa no sabíamos. Habló en Radio Unión y a Radio 1. y era Cuando raro. dije que Gerardo llamarlo, Rodrigo no. Y Ya él no no- habla. ¿Por qué? No llegó ese dato. Porque dijo, este jugador, que Jan, no me haga más gesto. Después habló de Carrascal, creo. Sí, que Aquino. Lucena, Carrascal y Aquino no están al 100%. ¿Escucha? Y que necesita que estén al 100%. Entonces fue un mal declarante, pero una franqueza excelente. Al técnico también le tiró una bombita. Al técnico Arce. Sí. por el formato de juego. Que Por el formato de juego. En su Que él caso, muchas veces quiere Que meter claro, el pelotazo. más Pero se pelotazo, le llama a pero Patiño, que cállate, respeta no vaya lo- a hablar, Patiño, no vaya a hablar. ¿Qué es lo que pasa, Gustavito? Y no vaya a hablar, le dijeron. Sí. Y bueno, y después, ¿qué es lo que al técnico no le pegó? ¿Y después? Bueno, Ovelar, ¿cómo anda? No, Ovelar Cuando- anduvo bien un No, partido, media. pero ¿por qué anda a medias? Y porque... No, ¿Sabes que lo respondela. vi? Hay un Entre contagio actitud, generalizado. Yo lo vi Hay un bien en el contagio. Superclásico. O sea, Pero ¿por qué anda en mal? actitud. por- Entró con ganas. ¿Y después? Ovelar, pero ¿Y no después? le alcanza. ¿Pero por qué? Está en desarrollo Y todavía. sí, está en desarrollo. pero Todavía no uno alcanzó solo no la... puede. Que tiene una gran diferencia. No Aquí no, ya es. está demasiado desarrollado. No, y aquí no está en otra hoy. No, aquí no está. no. Aquí no... En Cerro tiene que armar un equipo con Jan en la portería. Preguntarle a Espinola, ¿qué descansa? ¿Quién puede ser lateral derecho? Los Es que ahí centrales, no tiene... llamarle a exactamente Duarte. ahí. Yo entiendo lo de cambiar, pero Alan. no tiene Alan mucho. también, el chico Alan. Sí, pero Alan Núñez no te va a dice solucionar, Alan, tiene sí, 17 en años. conferencia, ¿qué? Alancito. Le va a tirar toda la cara a Entre este 17 nivel de años. Beto y Alan, yo Bueno, prefiero vamos probar Vamos a hacer Alan. repaso, vamos a hacer repaso. Prefiero. porque Parece fácil, vamos a cambiar todo el Sí. equipo. Sale Patiño, sale Alexis. ¿Qué tenés atrás? Carlos Rolón,
A Los media, centrales, William no. Rivero no anda Rivero para te puede Cerro. jugar de lateral por derecha. Ese es el Sí, inconveniente. no cambiaría. Para mí que hay una Rolón, cierta Rolón puede preocupación jugar. del propio entrenador que mira para atrás y dice No lo que viene. vienen atrás no le apoyan, porque imagínate, le di la chance a esto y no pudieron contra Rubio Ñu. O sea, no pudieron bien contra después. Rubio Ñu, que hasta ahora cambió de técnico y en intermedia no gana hace 5 partidos. ¿Qué tal, Gustavo? Buenas tardes, Arturo. Un saludo para tus compañeros. Gustavo Florentín, el sábado ante Olimpia en Carendí. ¿Va a haber variantes? Contanos. El tema de la localía influye, campo de juego, contanos. Bueno, en realidad, desde que llegamos acá, hoy fue la primera vez que hemos entrenado en el estadio, donde debería de favorecernos, pero ustedes saben que esto es fútbol y que podemos sacar ventaja o no, ¿verdad? Dependiendo siempre de los jugadores, ¿verdad? En este caso nosotros tenemos que tratar de influenciar lo que nosotros queremos y estamos analizando el cuento plantel, estamos viendo, hemos trabajado en lo táctico, estamos viendo la posibilidad de repente de cambiar el esquema táctico que ellos están utilizando, sabiendo de que últimamente han recibido muchos goles, al menos en estos últimos 6 partidos, y que estamos viendo de ver cómo fortalecer, en poder mantener el arco en cero en primer lugar y luego pensar en la parte ofensiva. Es una preocupación que tenemos, y que queremos lograr levantar también el rendimiento individual del grupo, ya que hemos encontrado en ese aspecto algunas falencias. Las falencias puntuales, ¿cuáles son, Gustavo, en general? En cuanto a rendimientos individuales, ¿verdad? Entonces nosotros queremos nuevamente a que esos jugadores puedan encontrar un rendimiento de lo que han tenido en algún momento del campeonato, que a través de eso podemos lograr a que podamos equiparar un nivel importante y que por sobre todas las cosas que podamos ganar. Ganando siempre facilita mucho más a que pueda haber un crecimiento individual y grupal también a la vez. Gustavo, ¿hay jugadores lesionados o alguno que ya esté descartado de entrada para el sábado? Tenemos lesionado a Clementino González, Racid, son los dos centrodelanteros que están con dificultad. Automáticamente queda descartado Sebastián Arce por cláusula de contrato que tiene con el club, y esos son los jugadores que por el momento no van a ser tenidos en cuenta. Y al no tener a Clementino y a Racig, ¿a quién tenés como opción principal en el ataque? Bueno, estamos viendo, ¿verdad? Estamos viendo, está como opción Paredes, está Rolón, quizá con otras características, y bueno, lo estamos probando también a Heinze, que es uno de los jugadores que se está recuperando de una lesión que ha tenido, y bueno, la conclusión lo vamos a sacar en estos 2 últimos días que tenemos previo al partido. Gustavo, tuviste que justamente ya apelar a 3 hombres que no son principalmente de la característica del centro delantero. Apareció allí, en este caso, Paqui Costa, apareció también Paredes, que jugó, o sea, hombres rápidos y Osvaldito, que me faltaba, un tridente rápido, pero que no tiene la característica del 9. Tuviste que apelar a eso, seguramente otra vez será lo mismo, ¿no? Es así, te faltó mencionarle a Elías Alfonso, que estuvo por el lado derecho, que apostamos a la velocidad de ellos, ¿verdad? Que pueda actuar como un falso 9, por decirlo así, por lo de Paredes, donde por momentos lo sacrificamos, buscamos un poco utilizar lo que ellos nos puedan dar. Han no tenido referente de área, se nos dificulta un poco en ese aspecto, pero estamos trabajando para que ellos puedan saber jugar en base a lo que tenemos hoy en día. Así que hemos traído también un chico de la reserva para ver también sus cualidades y bueno, poder tomar la mejor decisión. ¿Qué tanto te juega el terreno de juego? ¿Cómo está?
Bien, bien. Hoy al menos en el entrenamiento que hemos realizado esta mañana estaba muy bien el campo. No, están en muy buenas condiciones. Ahora no sé, después de la lluvia que está pronosticado, ¿verdad? Cómo podría quedar, ¿verdad? Pero hoy te puedo decir que está en buenas condiciones. Bueno, Gustavo, un saludo al aire y muchísimas gracias. Atento al partido General Caballero Olimpia. En esto que ya lo habíamos hablado varias veces desde que asumiste el tema del promedio, que es complicadísimo, y asumiste una acción muy comprometida. Chao, Gustavo, gracias por tu tiempo. Chao, Arturo, abrazos. Igualmente a vos, Gustavo Florenti. Con Asismed Consultas y de tu casa con el nuevo servicio de telemedicina, contacta con un médico de manera inmediata y realiza tus consultas de urgencias, receta electrónica y casos respiratorios. Ingresa a las redes @asismed.py. Cuidamos de vos y tu familia. Asismed toda la vida. Elegí electrodomésticos Tokio para tu cocina, lavadero, tu sala, para cada parte de tu vida. Tokio, mejorando cada parte de tu vida con el pacto de confianza NGO. La Paz. Francisco dice, te están llamando, dice. ¿Quién es él? Gustavito. Su camisa le gusta. ¿Qué? ¿Por qué no se declaran su amor ya usted voy él? En privado le dice a Gustavito dónde compró la camisa. Viene porque le preocupa a Gustavito. Yo pensé que le iba a preocupar otra cosa. Yo también pensé que me iba a decir algo del micrófono, alguna cuestión técnica. Ya no. Le mandamos al frente, perdón, Gustavito. Y acá, qué linda camisa donde compraste, le digo. Una casa de moda de mujer, le dijo. ¿Y qué crees que le va a responder? ¿Qué le puede responder? Eso siempre me dan por las cosas, será. Olimpia, la paz, la tranquilidad, la armonía. El valor del triunfo en el Superclásico. La tranquilidad. Porque no, si era al revés. La necesidad de ratificar el rendimiento, porque de nada serviría que le haya ganado a Cerro y que pierda el Mallorquín. Terrible. Esa es la realidad. Terrible. Porque el partido le quedó cómodo para las condiciones de Olimpia, pero ahora tiene que proponer. Ahora es diferente. Lo bueno dentro de todo es que pierde soldados importantes en general. Arriba. El otro día ya me la monté. Lo de Clementino es bueno, sí, se queda sin 9. Racing delantero también 9. Arce, otro que puede jugar también en punta. 3 sí, se queda sin delantero. Igual eso no significa que ya va a ganar, pero son 3 bajas importantes que tiene. Y le van a echar en cara, si es que no, ya volvemos. Y se enfrenta a un equipo que está con bajas. Barta, la mejor batería de Europa hasta tu alcance. Elegir rendimiento y durabilidad, garantía de 12 a 18 meses. Encontralas en las mejores casas de acumuladores del mundo. Barton Golden Media Cancha. Temple Sport, el corte del temperamento, la mejor marca deportiva del país. Casa Central, Ciudad del Este y sucursales en todo el país. Seguinos en redes sociales como @Temple Paraguay. Hace 40 años Casa Grutter está en el mismo lugar. ¿Sabes dónde es? ¿Dónde te sentís a gusto? Ahí es Casa Grutter, guiando tu economía desde 1981. Se viene el Censo Agropecuario Nacional 2022. Si buscas trabajo, esta es tu oportunidad. El Ministerio de Agricultura y Ganadería te ofrece la oportunidad de desempeñarte como jefe distrital en el Censo Agropecuario Nacional para Central, Cordillera, Paraguay, Guairá. Infórmate más y postulate en las redes sociales de @dinamos.paraguay o ingresa a postulatecam.com. Más sostenibles y competitivos. Ministerio de Agricultura y Ganadería. El Mundo CNT te da la posibilidad, junto a Bancar, de comprar tus cartones en una de las 2.800 bocas de Infonet en todo el país. CNT, animate a soñar. 2.400 millones en premios. Sheporemoy. Vení a Bristol y aprovecha la semana de celulares, los mejores precios del país en todas las marcas y modelos. Además, todos los días sorteamos tu compra, te puede salir gratis. Llámanos al 519-4000, escribinos al 0991-670-000, ingresa a bristol.com.py. Enseguida vamos a ir con los técnicos que van cambiando, se cambia. ¿Cuántos técnicos, Francisco, ya? Y con todo el recuento completo, 21 técnicos ya. ¿En cuántas fechas? Van 21. ¿Cuáles son los únicos equipos que no cambiaron técnico? San Lorenzo, Luqueño y Trinidense. Sí. Pastoreo. Cuatro. Atención, la patrona y el patroncito también, solo por un día en Mendana GC. Hoy 30% de descuento en frutas y verduras, excepto verdeos, con todo medio de pago, en todos los locales de supermercados Stock y Stock Express. En Joseph Barber contamos con espacio exclusivo para caballeros para que pases un momento placentero y disfrutes de un servicio de corte barbería de primer nivel. Conoce más en Instagram como @JosephBarberOficial. Kia te lleva al Mundial de Qatar. Kia te premia con uno de los 4 paquetes para viajar a Qatar con un acompañante todo pago. Solo tenés que realizar tu test drive en el modelo All New Sportage en las sucursales habilitadas para la promo. Seguir aquí a Paraguay en Instagram y subir una imagen o video con el hashtag Road to Inspiration y listo. Bases y condiciones en kia.com.py. Está bien, al frente de, a partir de asume hasta el frente. ¿Cuáles son los técnicos que salieron y que entraron? En Rubio Ñu entra Pablo Caballero por Marcelo Sales, el brasileño.
En Fernando de la ¿Y Mora. cuánto tiempo estuvo Marcelo Sale brasileño? Y estuvo 3 partidos, 4. Sí, casi como interino en realidad lo agarró. Igual seguro va a volver ¿Y a trabajar después? en Rubio Ñu. Después en Fernando de la Mora sale Pablo Caballero y entra Ernesto Cristaldo. Y en 3 de febrero sale Oscar Lucich y asumió el uruguayo Rafael Carvajal, que trabajó hace un par de años en Tacuarembó, dirigió en el ascenso de Italia, en otros países, en su país obviamente también. Qué difícil la intermedia. Sí, Una sí, se trituradora llega de técnico. a un tramo Y mañana candente. prosigue el campeonato. Mañana ya está arrancando la nueva. Y ya fecha. se programaron 3 fechas seguidas luego de la intermedia. Sí. Mira que Ay, sí, mañana jueves, sí, Rubio cierto, Ñu, cierto. en Rubio Ñu estaba la información de que Angelo Foroni asumía internamente, ni siquiera fue ahora Pablo. El dato que nos pasaron, Pablo Pablo. Caballero, claro. Y Porque Pablo salió se de dijo. Fernando. Sí, salió ayer. Claro, no, y estaba el otro, pero al final al quedar libre Pablo Así es. fueron por Pablo. Amstel te lleva a la final de la Copa Libertadores en Guayaquil, Ecuador. Además, te puedes ganar premios directos para vivir tu pasión por el fútbol. Carga los códigos ocultos en los cupones de los packs en promoamstel.com.py y ya participás. Amstel, sponsor oficial de la Conmebol Libertadores. A la altura de grandes exigencias, planificación del entrenamiento para alto rendimiento a cargo del ex preparador físico del Flamengo, Rafael Huenigui. El sábado 10 de septiembre en RM Pro Performance Lambaré. Comunicate al 0981-951-710 o seguinos en redes como @RM Pro Entrenamiento. Apoyan Superbar, Fenomax, Quitadol, Hotel del Yacht y Golf Club Paraguayo, El Germano. Bueno, el tema del Olimpia, la paz, la tranquilidad, la armonía, hasta el partido del sábado. Sí. Hasta Si verlo de la ratifica, fecha. viene. Siempre Sí. juego a juego es cada examen, ¿cierto? Pasó una prueba importantísima, Sí. pero es juego a juego esto para mantenerse allí en la pelea. Porque hay un detalle, bajo la presidencia de Cardona, ganó clásicos, pero no está ganando el torneo. O sea, no se hace protagonista últimamente del campeonato. Olimpia está allí, pero no ganó clásicos. Ahora es el las momento estadísticas de bien, y meterse claro, este es de el momento lleno en el que con campeonato. este plantel que posee, pelear el campeonato, y este triunfo le da sin duda anímicamente un envión para lo que vendrá. Teto Cristaldo, por primero el técnico de primera en la intermedia. ¿Cómo te va, Teto? Arturo querido, ¿cómo estás? Un placer saludarte, bendiciones, todo bien, saludos ahí a la mesa. Muchísimas Todo gracias, bien, Teto. Arturo. Es la primera vez que asumí como técnico principal, ¿verdad? Primera vez, sí, hace un mes me dejé de jugar, digamos. Sí. Y bueno, vamos como técnico en la reserva y bueno, infelizmente el profe Pablo salió y bueno, se está dando esta oportunidad que no queremos desaprovechar. Realmente estoy muy agradecido al profe Pablo yo, porque en realidad él es el que me dio la oportunidad de poder estar en reserva y bueno, estaba hace un mes y bueno, hoy me toca la oportunidad de estar en primera, así que queremos aprovechar al máximo. Ocurre, Teto, que como sos, y con el cariño que te debe tener Fernando Lamor y vos a la entidad, hay que sentar bien las pautas de trabajo, más que las pautas de trabajo, los acuerdos. Fernando Lamora, sos consciente que está en una posición intermedia, peleó puntos, el sábado juegan ante colegiales y se quiere ganar y a veces no se da. Entonces decir, bueno, ¿qué quieren de mí? Le dijiste vos, ¿y qué le puedo dar yo a Fernando Lamora? Así fue, Teto. Sí, totalmente. Nosotros veníamos haciendo un buen trabajo en la reserva del club. Y bueno, la directiva ha decidido y ha confiado en mi cuerpo técnico y bueno, nosotros estamos con muchas ganas de seguir aprendiendo, de seguir este camino, ¿verdad? Donde sabemos que, como bien te estaba escuchando, Arturo, y dijiste que la categoría intermedia es muy difícil. Y realmente es muy difícil, es una categoría intermitente, digamos, en el hecho de ganar 2 partidos y vas para arriba, pero perdés 2 y empatas 1, vas allá abajo. Entonces queremos realmente hacer lo que veníamos haciendo en la categoría de reserva, ¿verdad? Que gracias a eso también nosotros hoy tenemos esta posibilidad y bueno, nosotros queremos dar lo mejor, sacarle lo mejor al plantel, individualmente, en forma corporativa, en forma de equipo, plantel. Entonces estamos muy ilusionados. Nosotros estamos en un club que realmente es un club modelo. El Club Fernando Lamora te da todas las herramientas para que podamos trabajar y eso realmente es indudable. Y lo vemos en el día a día, hay una muy buena directiva, entonces estamos comprometidos y bueno, con muchas ganas de trabajar. ¿Y tu compañero, Teto? José de Vaca y el PF es Raúl Andino. Raúl Andino. Estoy ahí viendo un preparador de arquero, así que estamos
estudiando y analizando. 2 temporadas en Cerro, 2004, 2008, años, identificado, 9, 10, jugaste en el exterior y el fútbol paraguayo te vincula mucho con Cerro, independiente a tu vínculo con Sol de América. ¿Cómo ves al plantel de Cerro hoy? ¿Qué podría faltarle? ¿Se puede opinar o por ética no lo vas a hacer, Teto Cristaldo? Bueno, hoy uno lo mira como hincha, ¿verdad? Y uno está realmente ilusionado y uno cuando mira el clásico tiene muchas ganas que Cerro Porteño gane, ¿verdad? Entonces, obviamente, y se nota a simple vista que hay un bajón futbolístico, ¿verdad? Pero nosotros sabemos que Chiqui, el profe Chiqui ha sacado de estas situaciones muchas veces al equipo, entonces realmente nosotros confiamos mucho en el cuerpo técnico del profe Chiqui Arce y bueno, Cerro Porteño tiene indudablemente un gran plantel con mucha jerarquía y hoy yo lo miro como hincha y realmente no tengo ninguna duda que el plantel lo puede sacar de esta, ¿verdad? Cerro Porteño es un equipo que ha salido de esta y bueno, ha salido de peores situaciones y nosotros desde afuera vamos a seguir alentando. Bueno, Teto, lo mejor para vos, mi respeto, excelente persona, ahora en una etapa de tu vida ya como técnico principal, y un saludo a todos los compañeros que integran tu cuerpo técnico, Teto. Dale, Arturo, querido, muchas gracias por la llamada y bueno, saludos a toda la mesa ahí, que sigan los éxitos y muchas bendiciones. Gracias, Teto Cristaldo. Bueno, ahora vamos. Esto es oficial, niño. ¿Querés que te mide, niño? Era lo mandarle la al niño. Mandó Malte Melgarejo, pero vamos a hacer preguntas y respuestas. Puedes responder con seguridad, Denis Caniza, si no querés, abrite. Sí. Si vos te abrís, este no, porque este es economista. Él no es economista, Francisco López economista. Aquí hay 2 economistas. ¿Cuántas entradas fueron canjeadas? Socio, entiéndase, ¿verdad? Mejor decir. Socio. Para el clásico. 10.000. Palo. Te saco a vos. ¿O querés decir vos? No. Estoy jugando a tus favores. ¿Más arriba o más abajo? De 10.000. ¿Cuánto dijiste vos? 10.000. Más abajo entonces. 9.000. ¿Viste? Aplazado. ¿Vos? Es que es más abajo. Y no vaya a entrar, te dije, Denis. 9.500. En el palo ganó Francisco López. 9.620. Para ganar tenés que hacer goles usando tu tarjeta de crédito Banco GNB Mastercard. Acumulas goles para el sorteo de increíbles premios mensuales. Una compra que vale un gol, promo válida para tarjetas de crédito Banco GNB Mastercard. Cuando hablamos de yogur, ¿qué marca pensás? Lactolanda, sin duda alguna. Lactolanda ha tenido por 8º año consecutivo el Top of Mind 2022 como la marca más recordada y consumida del país. Lactolanda, la marca número 1 en lácteos. Gracias por preferirnos. La Paraguaya Inmobiliaria presenta su nuevo emprendimiento en la ciudad de Ñemby, Urbanización Parques del Sur 1 y 2 con Empedrado. Servicios básicos en puerta sin entrega inicial, financiación propia hasta 130 cuotas y posesión inmediata. Comunicate al 413-7000. La Paraguaya Inmobiliaria S.A. ¿Cuántos compraron la entrada? Francisco López. 4.500. Víctor Villalba. No, yo ya vi, ya me excluyo porque... Qué chumba sociedad. Mejor paso ya, porque si no... Ya. Y bueno, terminó todo el concurso entonces. Y ahí queda mano a mano. ¿Y por qué no quisiste? ¿Para qué hiciste? No, y porque hace trampa. Porque no tenga un error ahí. Para un pequeño detalle, por eso nomás. ¿Cuánto, Pancho? 4.500. 5.185 comprados. Sector visitante, ¿cuánto se le dio en total? No fueron 600, fueron más. Fueron 700. Sector visitante. Total, 15.865. Esto es oficial. No estamos tocando IVA. Marte Melgarejo, muchísimas gracias. No estamos tocando aproximadamente, creo, me parece que. Y va incluso con dedicatoria. Total, 15.865. Que estaba dentro de lo probable. ¿Se acuerdan? Sí. Bueno, ahora vamos con la recaudación. ¿Ya viste la recaudación? No retuve. Muy bien, no retuviste. Ahí vamos. ¿Cuánto fue la recaudación, Víctor Villalba? 250. Aplazado. Francisco López. 105 millones. Reaplazado. ¿Vos? Más para arriba. ¿Vos qué fuiste? Aplazado. 250. Aplazado. ¿Y él? Reaplazado. Nueva crema limpiadora Furia especial para el uso diario en azulejos, secretarías, pisos, lavatorios, mesadas y mucho más. Con un gran aroma que te va a encantar. Furia, tu aliado contra todo tipo de suciedades, con el sello y garantía de base.
Viví la experiencia Smart con tu TV Consumer de 40 pulgadas. Disfruta de tus series y películas favoritas en 4K. Encontrá en Electroban en cuotas de tan solo 290.000 guaraníes. Compra online en electroban.com.py. Electroban, mejorando tu calidad de vida. ¿Cuánto fue la recaudación? Esto que estamos dando oficial, no estamos tocando de oído. Tenemos la partitura. Víctor Villalba. Y 300. Francisco López. 280 millones. ¿Para qué Pio retrocediste? Pero ¿para qué Pio retrocedió? Era 320, era. ¡Qué bárbaro! Y pero te perdiste, ganó. ¿Cuánto dijiste vos? 300. Y ganó Víctor, porque vos retrocediste. ¿Sabes quién ganó? Francisco López. Casi. Fuera de aire dije 320. Que bueno, constancia, pero cagaste. ¿Sabes cuánto fue la recaudación oficial del clásico? 327.398.000. Esa fue la recaudación del clásico. 327.398.000, dije bien, ¿verdad? Sí. Esa es la recaudación del clásico. Llegó Fiesta, está lista para tomar. Fiesta es un producto para aquellos que quieran pasarla bien sin tener que preparar nada. Es una bebida alcohólica saborizada lista para tomar. Con Fiesta, olvídate de preparar, empieza a fiestear. La calle es un campo de batalla. Protege a tu vehículo con Santec Reaction. Es una capa protectora autorregenerativa para la pintura de tu vehículo. Es casi invisible y protege la pintura de los rayones. Además, la suciedad se escurre más rápido. Santec Reaction. El escudo de pintura para tu auto Erimar, que es lo que la fábrica no te dio. Copetrol lleva energía a cada rincón del Paraguay y además está en la mente de cada paraguayo. Hoy Copetrol festeja 8 años recorriendo kilómetros, siendo los número 1 gracias a vos. Es nuevamente top of mind. Indalco Seguridad en Ciudad del Este, zapatones Bracol 100% cuero, cascos, caretas, protectores auditivos y guantes para trabajo. Supercarretera camino a Hernandarias, a 800 metros del viaducto, kilómetro 4, teléfono 061-570-570 Indalco ICRL. En La Plata Empeño, te seguimos ofreciendo la mayor tasación, te damos más dinero, con el interés más bajo, el mayor tiempo de espera, la mayor seguridad. Llámanos al 688-6600. La Plata Empeño es justo lo que necesitas. Bueno, Denis Caniza, Olimpia está para pelear título. Sí, está. Víctor. Sí. Niño. Tengo que ver más. No, parece que no entendés. No se puede luego con él. Tengo que ver más. ¿Qué público? Yo tengo que ser consecuente con mis opiniones anteriores. Tengo que ver dos partidos más. Dos partidos. Equipos van a pelear. Ya pasa que Olimpia jugó contra Libertad y no le dio la Nacional, creo que va. ¿Vos sabés cómo te va a sentir el público de Olimpia? Por los que pueden y tienen, soy exigente. Si son realistas, Olimpia. En este partido de lo que viene, sí. Por el bien del campeonato sería bueno que sostenga este rendimiento. Pero tengo que ser consecuente con lo que venía diciendo hace 15 días, porque estaba pidiendo la cabeza de Julio Casi y no voy a decir ahora de candidato. Porque no puede ser, porque en 15 días me voy a dar la vuelta. Porque es una cosa lo que estoy viendo, juega frontal ante Cerro. Yo repito lo que dije en su momento, domingo por la noche, que algunos por haber motivo. Se enfrentaban dos enfermos en silla de ruedas. El que mejor salió parado fue Olimpia. A partir de aquí es donde quiero ver si el enfermo ya está bien y le dan en alta en el hospital para que tenga su vida sana. Esa es la realidad. Los dos venían golpeados, bastante golpeados. Deja de tener razón el niño, porque nuestra previa era situación de incertidumbre, de más Cáceres quedarse. Sí. Y de que estaban condicionados los puntos. Habló incluso Cáceres, que le dijo la comisión directiva, si tiene la solución ya está. Por eso. Después vino esto de Olimpia. Agua calma. Claro. Lo de Cerro es más frecuente, la situación de Arce. Sí, porque viene en baja. Viene bajando. Decimos que Olimpia que va por buen camino, pero tiene que continuar esto, no desviarse, no ir ahora a Carandé y se desbarranca en una curva. O sea, tiene que seguir por este camino. Pasa que Olimpia jugó contra dos rivales directos y se golpeó fuerte contra Libertad y le terminó ganando a Cerro. Lo quiero ver frente a Nacional. Y esos son rivales, un 12 de octubre, un Ameliano, un Sol de América. Esos son los partidos donde después reciben a Olimpia. Lo quiero ver frente a Nacional, que es el otro equipo que pelea. ¿Quién? Y a Olimpia lo quiero ver ahora frente a... ¿Qué es lo que es? No, y para más adelante. Otro de los ¿Vos crees que General Cayón no le va? Y le va porque hay algo, no tiene nuevo. Esa imagen somnil de 15 minutos ante Goianiense sigue intacto. O sea, esos 15 o 20 minutos donde entrado dormidísimos sigue intacto. O sea, y ese fue donde Olimpia, que en su momento le pasó por encima aquí a Goianiense, que tenía para la goleada, y una semana después se fue a dormir 15 minutos que no se entiende. Por eso esos dos picos de Olimpia es lo que
es lo ¿Vos decís raro. que el público piensa igual que vos? Y tienen esos dos picos. O sea, está el pico de pasarle acá por encima a Goñense y una semana después se fueron a dormir el primer tiempo. Como vos crees que vi como él? Ese punto medio es lo que tiene que encontrar. Llega hasta la última fecha con posibilidad de... Y tiene que sostener, para eso tiene que sostener los próximos 2 o 3 partidos. Porque sigue, Te hago una pregunta. sigue A mí lo allí que como me que doliendo al extraña hincha de esa de ustedes es eliminación. lo siguiente. Esa es Caniza. Me extraña lo siguiente. Libertad Pío es garantía. Esa es la Sí. respuesta de ustedes. Están empezando a hacer. No. Es garantía. Hoy se acerca un poco más a esa Están idea de empezando a garantía. hacer. ¿Con quién juega? Ahora ante Nacional. Y si algo le pasa, va a dejarse lo que es. Y Es Me garantía porque repondena. también Cerro y Olimpia van a No, correr no, ¿Cuántos juntos. puntos, cuántos partidos perdió Libertad? perdió 2. ¿En cuántos partidos jugado? De 6. Y después, más mi favor, ¿cuántos partidos perdió Cerro en 6? Y Cerro perdió 1. ¿Y futbolísticamente cómo anda? Mal. Y Cerro juega peor que Libertad. Bueno, ¿Sí? Cerro juega peor que Libertad. Olimpia, antes del partido, como dice el niño, Era así, ¿no? el propio derrotas. Cáceres y ahora... Entonces, espera un ratito. Me parecería ser que el más estable es Nacional nomás. Es más, le meto al más estable en la conversación ¿Quién? también. Le vi a Nacional y a mí no me llenó No, los Nacional ojos no, contra contra Guaraní. Contra Guaraní, no. No, nada. Nacional. Es un Para mí equipo, no es es candidato un a equipo Nacional. saca resultados. Es un equipo saca resultados que va a ir peleando, juega su propio Yo campeonato. estoy de acuerdo con... Y habría que ver Nacional va más por clasificar a Libertad. Ah, sí mismo, ese. por el título Contra Guaraní, no- por ejemplo, no creo que su mano a tenga. mano allí Con contra Nacional, Guaraní. que si se El único se invicto prende. Nacional. Es su único El invicto. único invicto, Por eso, exactamente. 6 fechas jugadas. 6 fechas jugadas. Y perdió 2 Libertad. pelea. Y vos te, Perdió vos Libertad. te emocionás con Libertad. Pero ya de sí, volver. Libertad es un juega mucho equipo mejor que económico. Nacional, sí. Muchas veces va, se encierra y No en se el animó segundo a tiempo ganarle a cuando se Guaraní la anima vez pasada. ahí suelta un poco más y mete algunos ¿Cómo estaba con jugadores. Sudamérica Es Libertad económico. hasta que hizo golazo Roque? Estaban 2-1. No, estaba Ay, parejo. 1-1, 1-1, Parejo, 1-1. hasta que hizo Roque el golazo. sí, Y allí Pero creo hasta que ahí todo. nomás. Sí. Pero vos no me vayas a decir que Libertad le llevó por delante a Sudamérica. No Hasta está- el 1-1. Está todo parejito, no hay uno que se No, corte solo. decime, No, decime no el le llevó por partido. delante. Ah, ¿cómo va a discutir el 4-1? No se puede discutir. Pero hasta que hace el golazo el Roque, vamos a ver el partido como estaba. No se estaba puede parejo. discutir un 4-1. Es Y- paliza y, Libertad. y hay otro detalle se no rompe el menor. partido ahí. Atención, Libertad. También tuvo la bendición del árbitro. Barbosa se tuvo que ir expulsado. Vamos, sí, le ¿Cuándo le expulsado, pisó? le pisó. Le pisó, Le sí. pisó, Amarilla. le pisó Amarilla. y ¿cómo miró a va a los ser? costados y siguió. Barbosa tenía que ir ser Barbosa tenía que expulsado. haber sido expulsado. Y en un partido También cuando se era estaba amarilla. 1-1. Amarilla. Amarilla no. ¿Y para vos? Amarilla. No, expulsión. Expulsión y para Me, vos. me extraña el señor reglamento. No, Me extraña el pero señor no le reglamento. empeine, Porque si venimos Pisa, no, Con no amarilla que- porque... Y le más todavía pisa- de Barbosa que ¿sabes tiene cuál es el reto, antecedentes, Víctor, niño. esa? Y más todavía de ¿Sabe Barbosa que dónde tiene interpretó? antecedentes. Sí. Aparte No, del que no, otra pero- dice, no dice nada. No, Si eso vamos sí. por el antecedente, no. Un cara dura, No, vamos. lo que sí, yo veo que no puede, ya cuando baja el pie no puede dejar el, o sea, no Sí, puede sacar el pie de ahí. claro. Y que ponga Pero por lo el tobillo pisa, al compañero lo del pisa, rival. por el pero, tobillo, por el César, empeine. César, ¿Qué tiene- peor todavía, ahí duele más. Ahí te puede... ¿Qué es lo que tiene tanto Barbosa de... Es tan permisivo para los árbitros, permisivo los árbitros con él? ¿Qué es lo que tiene? No, al Porque contrario. patea y después te dice con cara Sí. inocente. Sí, yo no fui. Y hay una Yo que no fui, reclama, pero- fue la primera que hizo. 4 faltas ya había hecho y dice la primera. esta es la primera, dicen de No, segundo no, tiempo Pero ya. vamos a hablar por el tema Olimpia si quieren, o, pues, debate libre. 6-18, 4.700. Pero ahora más para el público de Olimpia. Sí, sí, Está sí. confiado, el público de Olimpia dice que es con una inyección anímica lo que pasó contra Cerro, Eso sí, y el está público de claro. Olimpia cree que ya no decae, como lo hizo anteriormente. ¿Qué número, niño? 618 4700 o al 0971 108010 los mensajes de WhatsApp. Ya volvemos. Destapa un grito de gol con Coca-Cola. Podés ganarte un viaje a Qatar para vos y un amigo para ver el mayor espectáculo mundial del fútbol, además de miles de premios más. Ingresa al código bajo las tapas doradas de tu Coca-Cola de 2 litros, sabor original o sin azúcar en promoparesa.com.py. Coca-Cola, la magia de creer. Nada como tener la cabeza bien fresca para encarar los desafíos que nos presentan cada día. Clearmen te invita a frenar la caspa, grasitud y picazón con toda su frescura mentol y tecnología anticaspa. Clearmen, 24 horas de frescura mentol garantizada y 3 veces más efectividad contra la O sea, caspa. ¿por qué Dani Guizar me dijo a mí, no eres tú malo, porque eras así? ¿Por qué me dijo? Por el relato. Y porque los españoles pues relataban así antes. Toma la pelota Messi. Oh, Manolo, qué buena jugada hace Messi. Qué malo que eres, no hagas eso. Pero Dani Guizar, así transmitían los españoles antes. Qué malo que soy. Pero la verdad es, Messi juega para Neymar. Se juntaron los dos del Barcelona. Elimina uno, elimina al segundo, elimina al tercero, al cuarto. Oh, ¿cómo juega? Gol. Es un gol de cambió nomás la vida. Los españoles son. Así en los españoles. ¿Vos sabías, Dani? No, no sé. Después cambiaron. Pero los españoles transmitían así, ¿verdad, Dani? Y él dice, Dani, qué malo sois.
malo que eres, no hagas eso. ¿Por qué, Dani, si es la verdad lo que yo te Qué digo? malo que soy. Bueno, listo, soy malo. En Toyotoshi S.A. nos adaptamos a tu tiempo. Habilitamos la atención en nuestro taller de Asunción los sábados y domingos. Llama o envía un WhatsApp al 619-0000. También desde la app Taller Toyotoshi o en la web toyotoshi.com.py. Mil Empeño. Venta de arreglos, huellas o de plata para mejor cotización. Sarmiento Casi, Profesor Cabral, Concepción. Mil Empeño. Subite al Jeep Renegade. Aprovecha el precio promocional con cuotas desde $295 con un bono de $3,000. Con transferencia incluida 3 años de seguro y service gratis. Para más información, ingresa a las redes sociales de Jeep Paraguay o en la web jeep.com.py. Jeep hay uno solo. Sanicer y Claucol se unen para potenciar la industria paraguaya y poder brindar los mejores materiales para la construcción. Elegimos calidad, elegimos lo mejor. Es un mensaje de Sanicer y Claucol. Seguinos en redes @Sanicer y @Claucol Paraguay. De colección. Estoy seguro que tarde o temprano van a conseguir la Copa Libertadores y eso es lo más importante, ¿no? Que cuando ellos se vayan por la primera ya va a ser todo más fácil. Frases de colección. Dani Huiza. Tarde o temprano, dice Dani, Cerro va a lograr la Copa Libertadores. Salud Protegida, un servicio médico integral que le ofrece cobertura nacional. Avenida Perú 222, esquina Liquillala, teléfono 319-0000. Con Salud Protegida disfrute mucho más la vida. Azori Fútbol Álamos, porque si es vino es Álamos. Distribuye y representa Frutos de los Andes. Aprovecha los mega descuentos en Punto Farma. Mañana y el viernes tenés hasta 60% de descuento en productos seleccionados hasta agotar stock. Llámanos a nuestro delivery 61-61-000. Mega descuentos en Punto Farma. Frases de colección. Yo sí que lo tengo aquí metido en el corazón, que la azulgrana es impresionante y eso no lo puedo cambiar, ¿no? Y mira que me llamó un día Olimpia y soy azulgrana, lo siento, pero soy azulgrana. Frases de colección. Le llamó Olimpia. Olimpia le llamó. Porque Recanate era. Recanate era. Así digo. Y le dijo, azulgrana soy, dice. Yo sí que lo tengo aquí metido en el corazón, que la azulgrana es impresionante y eso no lo puedo cambiar, ¿no? Y mira que me llamó un día Olimpia y soy azulgrana, lo siento, pero soy azulgrana. Frases de colección. El cariño es diferente. La pasión que tiene el barrio obrero es único y se me ponen los pelos de punta, ¿no? Dani Huiza, y está cumpliendo años. El amor a Cerro. El amor a Cerro. A la pucha no iban a entrar, estoy por la calle, no es cuestión que solamente ganar. Y lo que escucho de ustedes, oculistas, pero de modo capelo. ¿Qué es eso? Ragoto. ¿Qué es lo que dice Ragoto? A la pucha no iba a entrar, estoy por la calle. No es cuestión que solamente ganar. Y por lo que escucho de ustedes, oculistas, pero de modo capelo. No. Por libertad, pero... Un mensaje en clave. Liberteño. Van a llamar a los oyentes, ¿verdad? Dani Huiza no contesta, que no contesta. Bueno, muchísimas felicidades, Dani Huiza. Robiloc es la empresa de alarmas que te permitirá mantener protegido lo más valioso que tenés, aunque no estés en tu casa. Los sistemas de alarmas, cámaras y rastreo vehicular te brindan seguridad a vos, tus seres queridos y lo más valioso que tenés. Para más información, comunicate al 0982 232323. Robiloc Alarmas, estés donde estés. Santi Riquelme, déjame, Santi, preguntarle, cuando quisieron una Huiza, ¿quién era el técnico de Olimpia? Niño. Si vos sabés, callate. No sé. No sabes. ¿Y vos, Denis? No me recuerdo. ¿Y vos? No sé. No sé. Cuando Chiqui estaba en Olimpia, lo que hicieron a Huiza. Con Chiqui. El que recomendó que lo traigan a Huiza era Chiqui Arce, que de entrada no lo quiso a Huiza. Después sí, pero no jugaba de entrada a Huiza con Chiqui Arce. Pero después, el que recomendó Huiza para Olimpia fue Chiqui Arce. Gracias, Santi. Ya era Trovato el presidente en aquel momento, 2015. Gracias. ¿Qué? La cuenta de la selección española de fútbol dice hace 5 horas: un campeón de Europa está de cumpleaños, 21 internacionalidades e invicto con la selección española de fútbol, 20 victorias, 16 goles, felicidades 42, Dani Huiza. Y él hizo contra Rusia el gol en la Eurocopa. Sí, en semifinales. Semifinal. Modo capelo significa solo Olimpia. Y eso es lo que escucho, dice de la Goto, que todo es capelo acá, todo es Olimpia. Y hablamos de Cerro, ¿cuánto tiempo? Y hablamos con Dictores, arrancamos con Dictores, ¿verdad? Con Dictores arrancamos el programa, eso no sabe de la Goto. Habilitamos la línea para que llamen los hinchas de los clubes, no llamó ningún liberteño. Así como envía WhatsApp, podemos habilitar la línea también, 618-4700, pueden llamar los hinchas de Libertad para todos los clubes. Hola. Hola, Arturo. Sí.
quiero escucharle nomás a Gustavito, porque él hace una semana había dicho que Olimpia no tenía más nada que hacer en el torneo. Entonces, si va a salir ahí de su puerta de DJ y va a hablar, que sean un poco más objetivo el pasteloso ese. Gracias. Vení acá, cierto. Tiene razón. Él Buen lo hubo, recuerdo. Vení, hacete cargo. Hace 2 semanas quería que Olimpia juegue con juveniles, que a los viejos los jubile. ¿Qué pasa? ¿Por qué ¿Qué es lo que te pasa? Torrente soy. ¿Qué quiere decir? Y anda con inventos. Torrente, no sé qué. Cambiando. No sé a qué se Cambia refiere. constantemente. Porque bueno, al Torrente tenés que respetarle. Así mismo que abierto Torrente. El tiempo pone las cosas en su lugar. ¿Ya probaste suerte hoy? Ingresá a Celo del Sol Online, los mejores y más seguros juegos donde ganás seguro, te registrás y automáticamente tenés 200.000 guaraníes de regalo en bonos para jugar. Celo del Sol Online es hoy. Feria de Garaje del Shopping Mariscal, te esperamos hasta el 22 de agosto en la planta baja del bloque A. Más de 50 locales adheridos con hasta 70% de descuento y beneficios con bancos. Más información en www.mariscal.com.py. Shopping Mariscal, el gran corazón de Asunción. ¿Quién está en línea? Hola. ¿Qué pucha con tuya? Y ya yo solamente lo limpita. ¿Qué puta? ¿A quién? Todos libres. ¿A quién es lo que le pasa a él? ¿Qué es lo que le ocurre? El 12 de octubre, son de América. ¿Qué pasteloso sos? Hola. Hola, comandante. Sí. Hay que ser realista con Olimpia, comandante. Ahora está peleando el campeonato, pero con equipos chicos siempre pierde. Y Gustavito, vos si no tenés los huevos para afrontar lo que te dijo un oyente que dijiste que Olimpia tenía que poner juveniles. Me gustó Gustavito, el sticker que te pusiste. Gustavito Torrente. Vos tenés parecido físico y también en tu pensar. Hola. Yo siempre digo, no, el tiempo pone las cosas en su lugar. Así es, Javier. Hola. Comandante, estoy de acuerdo con el niño. Olimpia todavía no ganó nada, ni tampoco aún está todavía esos 15 minutos todavía como un fantasma del Guayanense. Gana al dolor con Etidol 400, el ibuprofeno de los paraguayos. Personal Flow, conexión adentro, conexión afuera, conexión total. En Comisipar solicita el crédito de consumo con tasa del 18,50%, hasta 72 meses de plazo sin gastos administrativos, seguro de vida incluido, exento de IVA y con retorno cooperativo. Ingresa a la página web o en redes sociales. Comisipar, 50 años liderando e innovando. Hola. Hola, Arturo. Sí. Estoy con el niño, le falta todavía a Olimpia. Yo con Ameliano me fui y vi un partido muy chato, ganamos apenas. En el clásico nos portamos, pero hay que ver ahora contra General y Resistencia. Descubrí el arte de conducir con el All New Mazda CX-30, fabricado 100% Japón y galardonado como el SUV más seguro del mundo. Adquirí el tuyo con un bono de $1,000 con cuotas desde $350 o al contado desde $25,990. Agenda tu test drive en Mazda.com.py. All New Mazda CX-30, el arte de conducir. Hola. Hola, Arturo. Sí. La próxima vez que le llamen a Julio César, no pregúntele qué pecado tuvo Pomelo Vera para a veces no está ni en la nómina. Llegó a recuperar la Z Hombre, nuevo multivitamínico para sentirte más fuerte, más sano y lograr lo que te propongas. Síguenos en redes sociales como @recuperalpy, calidad Fapasa. Hola. Arturo, de acuerdo con lo que dijo el niño, Olimpia le ganó a un Cerro desinflado, sin juego, prácticamente no es un parámetro Cerro ahora mismo para decir que Olimpia está como candidato. Sí, es el campeonato. Energy, el emblema de mayor crecimiento del mercado, te invita hoy a aprovechar el descuento de menos 500 guaraníes por litro en todas las naftas. Conoce las estaciones adheridas en @energy.py en Instagram y Energy Paraguay en Facebook. Energy, energía de calidad al precio justo. Desde Control alentamos al cuidado de diversión sin prejuicios, con libertad, seguridad y orgullo. Control, love you are, ama como vos. Hola. Hola, Arturo, una consulta para Caniza. Sí. Te escucho. Caniza, ¿te puedes saber por qué en el porcentaje vos le diste a Cerro en el clásico? Porque pensé que algunos jugadores de Cerro Porteño iban a funcionar. La respuesta es simple la que te dio. Simple, perfecto lo que dice Denis. Hola. Fácil, Egua, como equipo chico, lectura comprensiva. ¿Qué es lo que... Hola. Yo estoy de acuerdo con el presidente de Olimpia. Olimpia tiene un plantel de guerreros, tiene la mejor cantera, la mejor discoteca, el mejor bomero. Bueno, listo. Midea, tu mejor idea, la marca número 1 a nivel mundial. Buscas sentirte en casa. Midea, buscas eficiencia, tecnología y calidad. Midea, electrodomésticos Midea te acompañan día a día. Representa y distribuye Britam S.A.
Fleming, sistema prepago. Usted y su familia merecen un servicio médico integral acorde a sus posibilidades y necesidades. Visítenos en Nucevellaram 751 Casico Becheco. Llámenos al 729-6060 Fleming. Para cada problema, Sica tiene la solución: impermeabilizar, sellar, para proteger, renovar tu casa con Sica. Queda bien encontrar los productos en las principales ferreterías, pinturerías y depósitos de materiales del país. Entérate más en la fanpage @Sica Paraguay Inatec. Hola. Hola, Arturo. Sí. 15 segundos nomás te pidió. El tema de Barbosa. Ahí con los árbitros no se animan a echarle porque cuando entran en su camarín ya están todos colgados y los billetes verdes. La misma cosa en la cancha Olimpia. El murmullo, la preferencia le hace cagar a todos los árbitros. Plan increíble del Grupo Garden. Chevrolet Onix Joy en 48 cuotas de solo $99. Un Kia Soluto por $125 mensuales. Un Nissan Kicks desde $170 por mes. Solamente con una entrega inicial del 10%. Tenés tu 0 kilómetro con seguro gratis por un año y transferencia incluida. Llámanos al 238-9100. Escribinos al 0971-311-611. El machetazo ahora se llama La Ahorrazo, tu nuevo supermercado mayorista en San Lorenzo. Más opciones, mejor atención, un ambiente totalmente renovado. Vos ya sabés dónde queda, sobre Julio Miranda Cueto y General Caballero. El machetazo ahora es el Ahorrazo. Hola. Hola, Arturo. Sí. Te iba a decir una cosa, Arturo. La hermana, vos sabés bien eso, la hermana del presidente de Cerro ya dijo lo que eran los jugadores. ¿Vos te acordás cuando habló la hermana del presidente? Es una vergüenza Cerro Porteño, Arturo, los jugadores bien pagados. La hermana, una mujer ya dijo por ello. Y otra cosa le quiero decir a Denis, que se cuide de Teleshow porque le va a manchar. Ayer yo escuché algo y él te va a contar. ¿Qué pasó, Vio? ¿Te va a manchar Teleshow? Dice. Teleshow. ¿Qué será? Polémica quiso decir. No, Teleshow. No, te va a manchar, cuidado, te advierte Arturito Villasante. No es él, señor. No, se equivocó. Protagonistas similares, pero es otro protagonista porque hubo una confusión. Privado mejor. Claro, mejor. Pero no es Denis. No. Le decimos a los oyentes, no es Denis Canizo. ¿Qué dijo la semana de Zapavio? Vi que activar VPay te da muchos beneficios. Descarga Visión Móvil, adherite y te podés llevar un bicicooler cargado y smartphone y tablets. Entérate más en vpay.com.py. Visión Banco, más digitales, más humanos. Seguro que le conviene. Seguros Chaco, Mariscal López Casi, Coronel Cabrera, teléfono 605-600. Seguro que le conviene. Seguros Chaco. Ahora tu fiesta rinde más. Fortimo Frutica presenta en Guayacoco. Toda la fiesta en un solo pack que te rinde 10 cócteles a solo 26.000 guaraníes. Conseguí ya tu pack de Guayacoco en tu punto favorito y que comience la fiesta. Fortín combina con todo. Tus electrodomésticos deben ser Jam. Jam, la marca que quiere la gente. Representa y distribuye Globo ICA. Tapiti SRL le garantiza seguridad, respeto y credibilidad para el cuidado de su caso negocio. Infórmese al 648-293 o pida cotización a tapiti_info@tapiti.com.py. Super Espuma. Sabemos que dormir no es lo mismo que descansar, por eso queremos brindarte el bienestar del descanso que necesitas. Encontrá toda nuestra variedad de colchones y somier en tu Restor Super Espuma más cercano. Síguenos en redes o escribinos al 0974-2020-25 con Super Espuma. Viví más despierto. Hola. Comandante, sí. Recién un oyente dijo que espalda está todavía, Olimpia está todavía de espalda. ¿Y en 3 fechas de 4 por ella? En la ciudad de Villeta contamos con zona residencial, servicios básicos en puerta, calles principales empedradas, vistas panorámicas con cuotas accesibles, con salida a rutas importantes, Nueva Italia y Acceso Sur. Contactanos al 443-600, la loteadora inmobiliaria, su inversión más segura en la vida. ¿Para qué comprar si puede alquilar? Rentamac, una herramienta más en su obra. Siempre cerca tuyo, acompañando tu progreso. Estamos en Luque, Ciudad del Este, Fernando de la Mora, teléfono 634-544. Rentamac, una herramienta más en su obra. Para la previa Restaurant Office, para el chef que llevas dentro o para el cumpleaños de los más pequeños. Los panchos o pizza siempre salen bien en cualquier ocasión y combinado con todo. Panchos o pizza juega con todo. Llegó el yogur con cereales de La Pradera, perfecto para el desayuno, postre o la merienda. Encontrarlos en todos los puntos de ventas del país. La Pradera, lo mejor en lácteos. El VAR en un partido es como el seguro de caución de Rumbos, que respalda un acuerdo entre ambas partes para que todo sea lo más transparente y nadie se lleve una tarjeta roja injusta. Consulta sobre este seguro llamando al 449-488 o visitando rumbos.com.py. Rumbos, toda la vida con vos. Centro de Materiales de Santa Rosa, venta de materiales de construcción general, ferretería, todo para el profesional. Ruta Coronel Franco, Barrio Primavera, Concepción, teléfono 0971-830-008. Centro de Materiales de Santa Rosa. Grupo Crisma, más de 25 años junto a vos, brindándote la mejor atención y calidad en todas sus redes de estaciones de servicios. Grupo Crisma, tu preferencia, nuestra fortaleza. La hinchada de la parrilla lo saben hoy sábados en Choriqueso Chorti. Que tus encuentros sean completitos solo depende de una cosa clara, del Choriqueso Chorti. El auténtico, el original Choriqueso Chorti con la calidad de la cooperativa Chortizer. Cumplimos 10 años y nuestros niños merecen lo mejor. Con tus tarjetas de crédito Bancob hasta hoy tenés 20% de ahorro en jugueterías, tiendas deportivas y grandes tiendas del país. Además acumulas puntos, ingresá a bancopo.com.py. Bancob, 10 años sin parar. Hola. Hola Arturo, ¿cómo estás?
Sí. Antes que nada, ni andan de ese de Argel Guasu, sí. Esperando te voy a hablar. Un saludo enorme para los muchachos, para Enrique Pavón, que estuvo de cumpleaños en la semana. Te están escuchando de Marte Fútbol Beat, Don Miguel Rivero de Tupí, Ramón Colmán, Gustavo Colmán, Nico Ledesma, que es tu colega en la otra radio. Y este fin de semana es prueba letal para Cerro Porteño. Eso nomás y Olimpia se nos puede ir de las manos. Yo pienso que antipático, me decía en serio. De gracia, todavía no te habla. Sí. Tenés razón. Sí, así mismo. La Agrícola Sare Seguros Generales, seriedad en Seguros Avenida Mariscal López 5377, teléfono 609-509. Que ningún dolor arruine tu día. Quitadol, la marca más recordada de Paraguay. Y yo Pichupe Quitadol. El viernes arranca la fecha 7, Resistencia Emiliano a las 17 horas. Desde MC Inmobiliaria cumplimos tus sueños, hacemos crecer tu inversión. Ahora con nuevo lanzamiento en Pedro Juan Caballero, puedes adquirir tu lote propio en la urbanización Terraza de la Mamey 2 y 3 con cuotas de 254.000 guaraníes. Seguinos en redes como @IMSA Paraguay. Ahora Chevrolet con sus modelos Joy Sedan, New Onix Sedan tienen precios súper accesibles. Visita tu concesionaria más cercana, ingresa a chevrolet.delasobera.com.py. de la Sobera, amamos tu Chevrolet. Sol de América Guaireña el viernes 19-15. Día Pechugón, el domingo 21 de agosto por la compra de 2 pollos al espiedo de tu pollería o roticería preferida te podrás llevar un bolso térmico de regalo. Pechugón deliciosamente natural. Hoy, como todos los días, la Pilsen Extra llega a tu despensa en apenas horas de haber salido de la cervecería, y ese cuerpo y amargor característicos de una auténtica pura malta se mantienen intactos. Pilsen recién hecha desde 1912. El sábado, General Caballero Olimpia en Carandía a las 16. Wilmar SRL Electrodomésticos, muebles, joyas y perfumes únicos, 2 locales, Casas Centrales, Subillana Casi, Arraídos de Mayo, Asunción y sucursal en Lambaré, Avenida Cacique, Lambaré, Casi Panchito López, teléfono 607-731 y WhatsApp 0981-543-543. Wilmar SRL. Ferropar S.A. con garantía de calidad, llegando a todos los puntos del país. Cuando necesitas material para construcción, recordá Ferropar S.A. Estamos en Avenida Fernando Lamora, esquina Morquio, y sucursal en Artigas, Casi Sergio Martínez, teléfono 227-37 Decidí tranquilidad y fiabilidad, exigí Impaco. Más de 40 años llevando energía al país. Más de repaso de partidos, decíamos en Carandí, General Caballero Olimpia el sábado 12 de octubre, Tacuaré también el sábado 18:30 en Itagua. Ahora puedes hacer que Llueva Dinero Postala te invita a disfrutar de todos los deportes poniéndote un extra de motivación. Ingresa a www.aposta.la para enterarte de todas las promos y partidos que te pueden transformar en el Big Boss. Apostala, ganarlo cambia todo. Digo al oyente que yo no le dejo hablar. Quiere decir que parece ustedes con de las soles. En la Caja Mutual se generan cupones por tus transacciones al día, afiliaciones al día, tarjetas de créditos al día, entre otras, y puedes ganar premios mensualmente prácticos. Para más información, ingresa a cmcp.org.py. Seguinos en redes como Caja Mutual. En Paraguay, Pirelli es el centro del neumático, el centro de servicio más importante del país. Te esperamos en Asunción, Mariano Ñemby, Ciudad del Este, Encarnación, Coronel Oviedo y Santa Rita. Pirelli es el centro del neumático. Hoy es día de descuentos reales en Farmacias Catedral, descuentos que van hasta el 50% en productos para el cuidado de la salud, cuidado personal, perfumes, vitaminas, con todas las formas de pago. Hace tu pedido al delivery 627-7000 en Farmacias Catedral. Amamos cuidarte. Si querés dinero al instante en efectivo, vení a Casa Rosada. Tenemos 4 locales para brindarte la solución que más te conviene. Teléfono 0981-129-900. Casa Rosada. 100 años de familia, 100 años de servicio. Llegó la maratón Yamna Tupí. Desde hoy hasta el domingo 21 tendrás descuentos increíbles en todos los productos de la marca Jam. Te esperamos en Boyana, esquina Músicos del Chaco, de 7:30 a 18 horas. También podés comprar online las 24 horas en tupi.com.py. Si ya sos cliente Tupi, tu primera cuota pagas recién a los 30 días. La gente sabe. Prueba cerveza artesanal Arturo, una cerveza hecha para vos. Instagram, Arturo Lager. Cerámica Itagua, su casa para toda la vida con los mejores materiales, desde el piso hasta el techo, solo de Cerámica Itagua. Ventas al 0982-104-287-021-607-151. Cerámica Itagua, 100% pasión. En Castrol, amamos proteger tu vehículo, por eso creamos Castrol Magnatec, con moléculas inteligentes que se adhieren a tu motor, protegiéndolo por más tiempo. Encontralos en los mejores lubricentros del país. Acordatos a Castrol Magnatec y anda tranquilo. Pollos Amanecer te provee proteínas y nutrientes con un bajo contenido de grasa, más ricos, más saludables. Pollos Amaneceres Paraguayos nuestro, producido por Granjeros Camponavi S.A. La CSV, tractores, implementos agrícolas, LS Tractor, generadores DLS Power te esperan en el showroom de DLS Motors S.A. Conocenos más en dlsmotors.com.py y agenda tu visita DLS Motors S.A. Más de repaso de juegos el domingo. Nacional Libertad, 15:30 en cancha de Nacional. La vida es ahora, ponete Prudence y dale, júgatela, volvete loco, disfruta, experimenta, ponete Prudence y dale, preservativos, Prudence más placer para todos. Recibir flores es sinónimo de sorpresa, alegría y felicidad. Regalamos a personas especiales. Escribinos al 0984-324-633. Ingresa
avemaiflores.com, regala amor, regala Avemay Flores. En Mundo Constructor encontrá todo para tu baño, cocina, quincho, piscina y todos los espacios de tu obra, cerámicas, sanitarios, plomería, porcelanatos, azulejos, griferías y mucho más. Hace tu pedido al 0994-493-456 y 021-211-099. Mundo Constructor, acompañando tus obras. Cerro Guaraní el domingo a las 18. ¿Quieres una solución a la suba del combustible? Una moto Kenton es la solución. Con una Kenton tenés economía, agilidad en el tráfico y ahorro en el consumo de combustible. Visítanos en nuestras sucursales o escribinos al 0976-101010. Chacomar, respaldo total. Vino Santa Elena es el más recordado y elegido por los paraguayos. Es por 10º año consecutivo Top of Mind. Te acompaña en todos tus momentos. Santa Elena, elaborados con dedicación desde 1942. 1344. Shell tiene los combustibles más avanzados como la nafta Fórmula Super con aditivos exclusivos o Shell Evolux Diesel, que te ofrece hasta un 8,9% de ahorro en el consumo. Ambos combustibles cuentan con la tecnología Dynaflex que limpian y protegen tu motor. Carga Shell Fórmula Super o Shell Evolux Diesel. Shell, porque lo que cargas importa. En Pluscar encontrás soluciones en todos los tamaños y un amplio catálogo de marcas de calidad internacional al mejor precio del país. Visítanos en nuestras sucursales o haz tu pedido al 0983-788-250. Ingresa a pluscar.com.py. Elegí electrodomésticos Tokio para tu cocina, lavadero, tu sala, para cada parte de tu vida. Tokio, mejorando cada parte de tu vida con el pacto de confianza NGO. 1344 y medio. Barta, la mejor batería está a tu alcance con el mejor rendimiento, durabilidad, garantía de 2 a 18 meses. Encontralas en las mejores casas de acumuladores del mundo. Barta, un gol de media cancha. Temple Sport, el corte del temperamento, la mejor marca deportiva del país. Casa Central, Ciudad del Este y sucursales en todo el país. Seguinos en redes sociales como @Temple Paraguay. Hace 40 años Casa Grutter está en el mismo lugar. ¿Sabéis dónde es? ¿Dónde te sentís a gusto? Ahí es Casa Grutter, guiando tu economía desde 1981. El Mundo CNT te da la posibilidad, junto a Bancard, de comprar tus cartones en una de las 2.800 bocas de Infonet en todo el país. CNT, anímate a soñar 2.400 millones en premios. Che por Emoy. Vení a Bristol y aprovecha la semana de celulares, los mejores precios del país en todas las marcas y modelos. Además, todos los días sorteamos tu compra, te puede salir gratis. Llámanos al 519-4000, ingresa a bristol.com.py. Estos son los más buscados de stock. Hoy, 30% de descuento en productos Bianca en todas sus presentaciones, en todos los locales de supermercados Stock. En Joseph Barber contamos con espacio exclusivo para caballeros, para que pases un momento placentero y disfrute de un servicio de corte y barbería de primer nivel. Conoce más en Instagram como @Joseph Barber Oficial. Kia te lleva al Mundial de Qatar. Kia te premia con uno de los 4 paquetes para viajar a Qatar junto a un acompañante, todo pago. Solo tenés que realizar un test drive del modelo All New Sportage en las sucursales habilitadas para la promo. Seguir a Kia Paraguay en Instagram y subir una imagen o video con el hashtag Road to Inspiration y listo. Bases y condiciones en kia.com.py. Intermedia mañana, River Pastoreo a las 17 en cancha de River. La final de la Conmebol Libertadores cada vez más cerca y vos podés estar ahí. Además, te podés ganar premios directos para disfrutar tu pasión. Carga los códigos ocultos en los cupones de los packs en promoamstel.com.py y ya participás. Amstel, sponsor oficial de la Conmebol Libertadores. A la altura de grandes exigencias, planificación del entrenamiento de alto entrenamiento a cargo del ex preparador físico del Flamengo, Rafael Winicki, el sábado 10 de septiembre en RM Pro Performance Lambaré. Comunicate al 0981-951-710 o seguinos en redes como @RM Pro Entrenamiento. Apoyan Superbar, Fenomax, Quitadol, Yat y Gol Club Paraguayo, El Germano. 1346. Para ganar tenés que hacer goles usando tu tarjeta de crédito Banco GNB Mastercard, como las goles para el sorteo de increíbles premios mensuales. Una compra que va en gol promo válida para tarjeta de crédito Banco GNB Mastercard. ¿Sabías que la marca de yogur más recordada y consumida del país es Lactolanda? Gracias a tu preferencia, Lactolanda ha obtenido por 8º año consecutivo el Top of Mind 2022, prestigioso galardón que premia las mejores marcas del país. Lactolanda, la marca número 1 en lácteos. La Paraguaya Mobilera presenta su nuevo emprendimiento en la ciudad de Ñemby, urbanización Parques del Sur 1 y 2 con empedrados, servicios básicos en puerta, sin entrega inicial, financiación propia, hasta 130 cuotas y posesión inmediata. Comunicate al 413-7000. La Paraguaya Inmobiliaria S.A. Con los aromatizantes de ambientes en aerosol base podés disfrutar de sus fragancias floral, lavanda, primavera y bebé y agregar un toque de frescura, ternura y paz en el ambiente. Base, un mundo de limpieza. Independiente de Campo Grande será local igualmente. Mañana ante el 2 de mayo, partido 19-15 intermedia. Viví la experiencia Smart con tu TV Consumer de 40 pulgadas. Disfrutar de tus series y películas favoritas en 4K. Encontrar en Electroban. En cuotas están solo 290.000 guaraníes. Comprar online en electroban.com.py. Electroban, mejorando tu calidad de vida. Llegó Fiesta y está lista para tomar. Fiesta es un producto para aquellos que quieran pasarla bien sin tener que preparar nada. Es una bebida alcohólica saborizada lista para tomar. Con Fiesta olvídate de preparar y empezar a fiestear. La calle es un campo de batalla. Protege tu vehículo con Santec Reaction. Es una capa protectora autorregenerativa para la pintura de tu auto. Es casi invisible y protege la pintura de los rayones. Además, la suciedad se escurre mucho más rápido. Santec Reaction, el escudo de pintura para tu auto Rimark, el que la fábrica no te dio. Rubio Ñu Guaraní de Trinidad el viernes a las 17. Copetrol lleva energía a cada rincón del Paraguay. Además,
está en la mente de cada paraguayo. Hoy Ecopetrol festeja 8 años recorriendo kilómetros, siendo los número 1 gracias a vos es nuevamente top of mind. Indalco Seguridad en Ciudad del Este, Zapotanes, Paracol, 100% cuero, cascos, caretas, protectores auditivos y guantes para trabajo. Supercarretera camino a Hernandarias, a 800 metros del viaducto, kilómetro 4, teléfono 061 570 570. Indalco SRL. En La Plata Empeño, te seguimos ofreciendo la mayor tasación, te damos más dinero con interés más bajo, el mayor tiempo te espera, la mayor seguridad. Llámanos al 688-6600. La Plata Empeño es justo lo que necesitas. Destapa un grito de gol con Coca-Cola. Puedes ganarte un viaje a Qatar para vos y un amigo para ver el mayor espectáculo mundial del fútbol, además de miles de premios más. Ingresa al código bajo las tapas doradas de tu Coca-Cola de 2 litros sabor original o sin azúcar en promoparesa.com.py. Coca-Cola, la magia de creer. Clearment, 24 horas de frescura mentol garantizada y 3 veces más efectividad contra la caspa. En Toyotoshi SEA nos adaptamos a tu tiempo. Habilitamos la atención en nuestros talleres Asunción los sábados y domingos. Llama o envía WhatsApp al 619-0000, también desde la app Taller Toyotoshi o en la web toyotoshi.com.py. Más de repaso de partidos. 3 de febrero San Lorenzo juegan el viernes en Ciudad del Este, 19-15. Mili Empeño, venta arreglos, huellas sobre plata, Empeño mejor cotización, Sarmiento Casi, Profesor Cabral, Concepción, Mili Empeño. Súbete al Jeep Renegade, aprovecha el precio promocional con cuotas de $295 con un bono de $3,000. Con transferencia incluida, 3 años de seguro y servicio gratis. Para más información ingresa a las redes de Jeep Paraguay o en la web jeep.com.py. Sanicer y Claucol se unen para potenciar la industria paraguaya y poder brindar los mejores materiales para la construcción. Elegimos calidad, elegimos lo mejor. Es un mensaje de Sanicer y Claucol. Seguinos en redes, @Sanicer y @Claucol Paraguay. El sábado, Fernando de la Mora, Colegiales, 10 de la mañana. Salud Protegida, un servicio médico integral que le ofrece cobertura nacional. Avenida Perú 222, esquina Aljillala, teléfono 319-0000. Con Salud Protegida disfrute mucho más la vida. Azul y Fútbol Álamos, porque si es vino es Álamos. Distribuye representa Frutos de los Andes. Venía a conocer los nuevos centros Yokohama sobre las avenidas Avedores del Chaco Félix Bogado, en donde te ofrecemos la mayor variedad y todos los servicios para tus neumáticos. Yokohama, el neumático con la mejor relación precio-calidad. Punto Farma y el programa ampliado de inmunizaciones te acercan las vacunas del programa regular. Protege a tus hijos e hijas contra el sarampión, la poliomielitis y la rubeola en los locales habilitados. Entrate más en nuestras redes sociales. Punto Farma te cuida a vos y a quienes más amas. 1350. Rubiloc es la empresa de alarmas que te permitirá mantener protegido lo más valioso que tenés, aunque no estés en tu casa. Los sistemas de alarmas, cámaras y rastreo vehicular te brindan seguridad a vos, tus seres queridos y lo más valioso que tenés. Para más información, comunicate al 0982 23 23 23. Rubiloc Alarmas, estés donde estés. Ya probaste suerte hoy. Ingresa al Slot del Sol Online, los mejores y más seguros juegos donde ganas seguro y te registras y automáticamente tenés 200.000 guaraníes de regalo en bonos para jugar. Slot del Sol Online es hoy. Feria de Garage del Shopping Mariscal, te esperamos hasta el 22 de agosto. En la planta baja del bloque A, más de 50 locales adheridos con hasta 70% de descuento y beneficios con bancos. Además, puedes ingresar a mariscal.com.py. Más de repaso de la categoría intermedia. El domingo juega el líder trinidense enfrentándose a Eiteño en Itá, 10 de la mañana. Personal Flow, conexión adentro, conexión afuera, conexión total. Ganala al dolor con Etidol 400, el ibuprofeno de los paraguayos. Con el SPS Medicina Prepaga tenés 25% de descuento desde la cuota 1 hasta la 2 en los planes Interplan, Super Plus Familiar Máximo y Doctoplan. Más detalles al 248-8500. Medicina Prepaga SPS abierta a todo público. Conoce el All New Mazda X30 que cuenta con 7 airbags, un importante despeje del suelo y un sistema de audio premium con 12 parlantes Bose. Adquirí el tuyo con un bono de $1,000 con cuotas desde $350 o al contado desde $25,990. Agenda tu test drive en Mazda.com.py. CX30, el arte de conducir. Luqueño va hasta Santa Ani el domingo, 10 de la mañana. Santa Ani Luqueño. Llegó a recuperar la cita hombre nuevo multivitamínico para su sistema fuerte más sano y lograr lo que te propongas. Síguenos en redes sociales como @recuperar el PY. Calidad Fopasa. Con el Sol Seguros puede sentirse protegido siempre y en todo lugar. Tenemos los mejores planes para usted, su familia, su vida, cuidar y cumplir con nuestros asegurados. Lo más importante, con experiencia, seguridad y respaldo global. Comunicate al 236-3000. El Sol Seguros. Energy, el emblema de mayor crecimiento en el mercado, te invita hoy para aprovechar el descuento de menos 500 guaraníes en litros en todas las naftas. Conocer las estaciones adheridas en @energy.py en Instagram y Energy Paraguay en Facebook. Energy, energía de calidad al precio justo. 1352. Desde Control alentamos al cuidado de diversión sin prejuicio, con libertad, seguridad y orgullo. Control of Your ama como vos. ¿Cansado de goteras, filtraciones, humedad? Zika soluciona tus problemas. Zika, líder mundial en impermeabilizantes. Encontrar los productos en las principales ferreterías, pinturerías y depósitos de materiales del país. Entérate más en la fanpage @Zika Paraguay Inatec. Más de la intermedia, el día sábado a la mañana, Aterá Martín Ledesma, 10 de la mañana en Aterá. Fleming Sistema Prepago, usted y su familia merecen un servicio médico integral acorde a sus posibilidades y necesidades. Visítenos en nuestro Bellanam, el 751 Casico Pecheco. Llámenos al 729-6060 Fleming. Midea, tu mejor idea, la marca número 1 a nivel mundial. Representa y distribuye Britam S.A. Plan increíble del Grupo Garden. Llévate un 0 kilómetro con entrega del 10%. Tenés tu 0 kilómetro seguro gratis por un año. Transferencia incluida. Llámanos al 238-9100. Plan increíble del Grupo Garden. El
El machetazo ahora se llama El Ahorrazo, tu nuevo supermercado mayorista en San Lorenzo, más opciones, mejor atención, un ambiente totalmente renovado. Vos ya sabés dónde queda, sobre Julio Miranda Cueto, General Caballero. El machetazo ahora es El Ahorrazo. Vic Activar VPay te da muchos beneficios de carga, visión móvil, adherita y te podés llevar un biciclo cargado, smartphone y tablets. Entérate más en vipay.com.py. Recordando, se destacan en el fin de semana los partidos Libertad Nacional, Nacional Libertad y Cerro Guaraní el domingo. Seguro que le conviene Seguros El Chaco, Mariscal López, Casi Coronel Cabrera, teléfono 605-600. Seguro que le conviene Seguros El Chaco. Ahora tu fiesta rinde más. Fortima Frutica presentan Guayacoco. Toda la fiesta en un solo pack que te rinde 10 cócteles a solo 26.000 guaraníes. Conseguí ya tu pack de Guayacoco en tu punto favorito, que comience la fiesta. Fortín combina con todo. Tus electrodomésticos deben ser Jam, la marca que quiere la gente, representa y distribuye Globo S.A. Tapiti SRL le garantiza seguridad, respeto y credibilidad para el cuidado de su negocio. Infórmese al 648-293 o pida cotización a tapiti-info@tapiti.com.py. En instantes, en voz alta. En Super Espuma sabemos que dormir no es lo mismo que descansar, por eso queremos brindarte el bienestar del descanso que necesitas. Escribinos o whatsappeanos al 0974-20-20-25. Con Super Espuma viví más despierto. En la ciudad de Coronel Oviedo tenemos un nuevo espacio a 10 minutos del centro de la ciudad, sobre la famosa calle Moreira, con servicios básicos disponibles. Contactanos al 0521-204-236. La Loteadora Inmobiliaria. ¿Para qué comprar? Si puede alquilar, renta, no remita más en su obra, siempre cerca tuyo, acompañando tu progreso. Estamos en Luque, Ciudad del Este, Fernando de la Mora, teléfono 634-544, Rentamac. Así es, repaso de los partidos de la intermedia y del fin de semana del campeonato arranca el viernes. Para la previa, las Office, para el chef que llevas dentro o para el cumpleaños de los más pequeños, los panchos o pizzas siempre salen bien en cualquier ocasión y combinada con todo. Panchos o pizza, juega con todo. Llegó el yogur con cereales de La Pradera, perfecto para el desayuno, postre o la merienda. La Pradera, la mejor en lácteos. Con Rumbos, César, seguros de un servicio integral de pólizas señas para tu vida. Rumbos, toda la vida con vos. Centro de Materiales de Santa Rosa, venta de materiales de construcción general, ferretería, todo para el profesional. Concepción, teléfono 0971-830-008, Centro de Materiales Santa Rosa. 1355. Grupo Crisma, más de 25 años junto a vos, brindándote la mejor atención y calidad en todas sus redes de estaciones de servicios. Grupo Crisma, tu preferencia, nuestra fortaleza. La hinchada de la parrilla lo sabe, no hay asados sin choriqueso Chorti, que tus encuentros estén completitos. Solo depende de una cosa, claro, del choriqueso Chorti, el auténtico, el original, con la calidad de la cooperativa Chortizer. Cumplimos 10 años y nuestros niños merecen lo mejor. Con tus tarjetas de crédito Bancopp, hasta hoy tenés 20% de ahorro en jugueterías, tiendas deportivas y grandes tiendas del país. Además, acumulas puntos. Ingresa a bancopp.com.py. Bancopp, 10 años sin parar. ¿Qué va a terminar? Y no quede 3 minutos calentamos el ambiente. Te pido mucho, veo. Ese le gusta mucho al niño. ¿Pablo del niño? Sí, tiene 3 minutos calentamos el ambiente. En 3 minutos calentamos el ambiente y no me importa lo que diga la gente. Piensas en tibio y es caliente. Si somos dos, porque 3 para este ambiente. En 3 minutos calentamos el ambiente y no me importa lo que diga la gente. Piensas en tibio y es caliente. Si somos dos, porque 3 para este ambiente. ¡Ja! Si el amor que te doy es suficiente, porque te acercas abrigada hasta los dientes. Tú me contestas que presientes y presientes. Si somos dos, porque 3 para este ambiente. ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Viste? En 3 minutos calentamos el ambiente. Calentamos. 3 minutos calentamos el ambiente y no me importa lo que diga la gente. Piensas en tibio y es caliente. Si somos dos, porque 3 para este ambiente. ¡Ah! En 3 minutos calentamos el ambiente y no me importa lo que diga la gente. Piensas en tibio y es caliente. Si somos dos, porque 3 para este ambiente. Hoy somos dos y el amor es suficiente, porque yo siento lo mismo que tú sientes. Y aunque las malas lenguas lo lamenten, si somos dos, porque 3 para este ambiente. En 3 minutos calentamos el ambiente. En 3 minutos calentamos el ambiente y no me importa lo que diga la gente. Piensas en tibio y es caliente. Si somos dos, porque 3 para este ambiente. En 3 minutos calentamos el ambiente y no me importa lo que diga la gente. Piensas en tibio y es caliente. Si somos dos, porque 3 para este ambiente. En 3 minutos calentamos el ambiente y no me importa lo que diga la gente. Piensas en tibio y es caliente. Si somos dos, porque 3 para este ambiente. Fútbol a lo grande.
Llegamos a todo el país con la red satelital Monumental. Radio Encarnación de Encarnación, Radio 107.9 de Ciudad del Este, Radio Norte de San Pedro, Radio Progreso de Santa Rita, Radio Primavera de Concepción, Radio Canindeyú de Salto del Guairá, Radio Arandú de J. Eulogio Estigarribia, Radio Alto Paraguay de Carmelo Peralta, Radio Ñuberá de Capitán Vado. Llegamos a todo el país con la red satelital Monumental. Última hora, lee la verdad. Presenta Solo Noticias, 2 minutos. Hora 14 en la República del Paraguay, temperatura en Asunción 26 grados. El abogado Guillermo Duarte Cacabelos, en representación del exministro del Interior Arnaldo Yucio, recusó este miércoles a los fiscales Alicia Saprissa y Osmar Legal. El exministro del Interior fue imputado por cohecho pasivo agravado tras un allanamiento a su vivienda registrado este martes. En la recusación se menciona que el pasado 4 de abril se solicitaron copias de las actuaciones y la carpeta fiscal, pero días después el fiscal Omar Legal rechazó el pedido con el argumento de que no existía una investigación en su contra. Jorge Querey, senador y médico de cabecera del expresidente de la República, Fernando Lugo, informó que durante la